La señorita Marple y la bufanda que resolvió un asesinato, el pañuelo de seda que Eleanor Whitmore llevaba en el cuello, sería la última cosa hermosa que usaría en su vida. Nadie en el bazar de otoño de St. Mary Mead sospechó esta verdad mientras Eleanor se deslizaba por el abarrotado ayuntamiento aquella tarde de sábado. El pañuelo en sí parecía bastante inocente, de un verde esmeralda intenso con hilos dorados que reflejaban la luz de la farola. Caro sin duda, extranjero quizás, pero nada en él sugería la muerte. La señorita Jane Marple lo notó inmediatamente. Se sentó cerca del puesto de punto con su habitual silencio, mientras sus manos tejían hilo azul pálido para crear algo práctico. Sin embargo, sus ojos no estaban fijos en las agujas, seguían los movimientos de Eleanor entre la multitud de aldeanos con la misma atención que dedicaba al estudio de la naturaleza humana. La bufanda no combinaba con el traje marrón de lana de Eleanor, demasiado elegante para un bazar de pueblo, demasiado veraniega para el frío de octubre. Los dedos de la señorita Marple se detuvieron a mitad de la costura al observar este detalle. Eleanor se detuvo ante la mesa de los pasteles, donde la señora Dorothy Blackwood acomodaba sus bizcochos Victoria, ganadores de premios. Las dos mujeres no se habían hablado en 3 años. Todos en el pueblo sabían por qué. Todos fingían no recordarlo. La sonrisa de Dorothy se congeló al ver a Eleanor acercarse. Sus manos regordetas se aferraron al borde de la mesa hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Logró hablar con los labios apretados. «Buenas tardes, Eleanor. Veo que ya regresaste de tu viaje». Eleanor se tocó el pañuelo que llevaba en el cuello con deliberada lentitud. Su voz resonó por el pasillo con un encanto ensayado. «París estuvo magnífico este año, Dorothy. Las casas de moda se superaron. Traje varias piezas, regalos para amigos especiales». El énfasis en lo especial hizo que Dorothy se sonrojara. Se giró bruscamente y se dedicó a reorganizar pasteles que no necesitaban reorganización. La señorita Marple registró este intercambio con interés. Había visto interacciones similares en su pueblo. Solían preceder a algún suceso desafortunado. Al otro lado del pasillo, un hombre alto de sienes canosas observaba el progreso de Eleanor con los ojos entrecerrados. El mayor Geoffrey Thorpe había regresado de la India hacía 6 meses, militar retirado, de reputación impecable. Permaneció rígido mientras Eleanor pasaba junto a su puesto, cerca del expositor de productos. No lo reconoció directamente, pero su camino la acercó lo suficiente como para que su perfume le hubiera llegado. Perfume caro, francés, presumiblemente. El mayor apretó la mandíbula con tanta fuerza que la señorita Marple pudo ver cómo el músculo se movía bajo su piel curtida. El joven Timothy Ashford apareció de repente junto a Eleanor. 23 años, y según los rumores locales, totalmente inadecuado para la vida de pueblo. Había sido expulsado de Oxford en circunstancias misteriosas. Su familia intentó mantenerlo ocupado con la administración de la finca, pero Timothy parecía más interesado en seguir a Eleanor Whitmore por el pueblo. Su voz al hablar era demasiado alta para el espacio reducido, demasiado ansiosa, demasiado desesperada. «Señora Whitmore, esperaba hablar con usted sobre el asunto que discutimos, la oportunidad de inversión. El tiempo apremia, ¿sabe?» La risa de Eleanor tintineó como un cristal precioso. Le dio una palmadita a Timothy en el brazo con maternal condescendencia, a pesar de ser solo 15 años mayor que él. «Querido muchacho, hablaremos de negocios en otro momento. Hoy es un día de caridad y espíritu comunitario. Seguramente tu familia te enseñó que hay un lugar apropiado para este tipo de conversaciones». Se alejó, dejando a Timothy solo, con las mejillas ardiendo. Varios aldeanos se habían girado para contemplar su humillación pública. Él retrocedió hacia la salida con los hombros encorvados. La señorita Marple añadió esta escena a su colección mental. Los jóvenes despreciados podían ser peligrosos. Había observado este patrón antes en otro pueblo, en otra época, con trágicos resultados. La esposa del vicario, la señora Clement, se apresuró a acercarse a la esquina de la señorita Marple, con el rostro lleno de preocupación. Bajó la voz hasta ese susurro particular que aseguraba que todos los que estaban cerca pudieran oírla perfectamente. Que Eleanor Whitmore ha regresado en el peor momento posible. La herencia de su esposo aún se está liquidando. Al parecer, es muy complicado. Múltiples demandantes, inversiones extranjeras que han salido mal. Los abogados están desbordados. La señorita Marple continuó tejiendo con un ritmo constante. Qué lamentable para todos los involucrados.
La señora Clement se acercó más oliendo a agua de lavanda y a justicia. Hay rumores sobre sus viajes, señorita Marple. Susurros, en realidad, nada que se pueda repetir en compañía. Pero dicen que no viajó sola. Dicen que ciertos objetos de valor desaparecieron de ciertas casas antes de su partida. Se enderezó con evidente satisfacción por haber compartido esos bocados de escándalo. Claro que uno nunca cree en esas habladurías. Pero donde hay humo suele haber fuego. ¿No te parece? Las agujas de la señorita Marple hicieron clic suavemente. Creo que el humo puede ser engañoso, señora Clement. A veces oculta la verdadera fuente de calor. A veces se crea deliberadamente para confundir a los observadores. La señora Clement pareció desconcertada por esta respuesta, pero no tuvo tiempo de indagar más. El vicario le hacía señas para que la ayudara en el puesto de libros. Mientras la luz de la tarde comenzaba a desvanecerse a través de los altos ventanales, Eleanor se dirigió a la salida. Se detuvo en la puerta para ajustarse el pañuelo esmeralda por última vez. El gesto parecía teatral, innecesario, como si quisiera asegurarse de que todos lo vieran bien. La señorita Marple la vio marcharse. Observó cómo 3 personas distintas seguían la marcha de Eleanor con expresiones que iban del odio al miedo y a algo mucho más complejo. El anciano detective había vivido lo suficiente para reconocer la tensión particular que precedía a la violencia. Permanecía en el pasillo como una presencia física, invisible para la mayoría, pero inconfundible para quienes comprendían las capacidades más oscuras de la naturaleza humana. Recogió su tejido lentamente. El hilo azul formaba ahora el inicio de un patuco, algo inocente para un regalo de bautizo. Pero su mente no estaba en cosas inocentes. Calculaba probabilidades y recordaba patrones. Recordaba cuántas veces había visto esta misma configuración de emociones en otros pueblos, otras épocas, otros lugares donde los secretos se enconaban hasta estallar en tragedia. Eleanor Whitmore había regresado a St. Mary Mead vistiendo seda cara y portando secretos peligrosos. La señorita Marple sospechaba firmemente que una de estas cosas resultaría fatal. El bazar seguía a su alrededor con su alegre bullicio y sus decoraciones otoñales, pero bajo la superficie, algo había cambiado. Se había puesto en marcha, algo que no podía detenerse fácilmente. Caminó hacia su casa al anochecer con su bolsa de tejer y sus observaciones. La bufanda le había dicho muchas cosas. Estación equivocada. Ocasión equivocada. Pueblo equivocado para tal ostentación. Pero lo más significativo es que marcaba a Eleanor Whitmore como alguien decidida a exhibir su triunfo sobre quienes había agraviado. Tales manifestaciones rara vez quedaban impunes en pequeñas aldeas donde los recuerdos eran duraderos y el perdón era escaso. La señorita Marple se enteraría de lo raro que era antes de que terminara el fin de semana. El cuerpo de Eleanor Whitmore yacía desplomado junto al banco del jardín de rosas, donde alguien la había dejado morir sola. El domingo por la mañana trajo el descubrimiento. La señora Pemberton de Rose Cottage estaba cortando flores tardías para el altar de la iglesia cuando vio la tela verde esmeralda acumulada contra la tierra oscura. Al principio pensó que alguien había desechado una prenda costosa por descuido. Entonces vio la mano. Su grito hizo que 3 jardineros de las propiedades vecinas salieran corriendo. Thomas Fletcher llegó primero, aún con las tijeras de podar en la mano, que cayeron al suelo con un ruido metálico al percatarse de lo que tenía delante. Su rostro curtido por el clima palideció por completo. Dulce cielo misericordioso, ¿es esa la señora Whitmore? El segundo jardinero, el joven Peter Walsh, se quedó paralizado a mitad de camino. Abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. Se quedó paralizado mientras su mente luchaba por procesar la imposible escena. El tercer hombre, el doctor Aydock, que había estado cuidando su propio jardín contiguo, los empujó con la eficiencia y la rapidez de alguien entrenado para emergencias. Se arrodilló junto a Eleanor y presionó su cuello con los dedos, buscando el pulso que claramente no esperaba encontrar. Su voz cuando hablaba era plana y profesional. Lleva muerta varias horas. Calculo que desde anoche. Que alguien llame a la policía inmediatamente. Y que todos se mantengan alejados de esta zona. La señora Pemberton se había desplomado sobre el muro de un jardín cercano. Respiraba entrecortadamente. Su cabello, cuidadosamente recogido, se había soltado y colgaba en mechones grises alrededor de su rostro tembloroso. Casi la piso. Casi. Dios mío, ¿quién haría algo así? Peter Walsh finalmente encontró su voz, aunque ésta sonó aguda y forzada. ¿Deberíamos cubrirla?
Me parece mal dejarla expuesta así. Es indecente, de alguna manera. El doctor Haydock se puso de pie lentamente, con las rodillas crujiendo audiblemente. No se debe tocar nada. Esta es la escena de un crimen. Todo aquí es evidencia. Thomas Fletcher retrocedió varios pasos como si la distancia pudiera borrar lo que había presenciado. Sus manos callosas temblaban visiblemente. La vi ayer en el bazar. Estaba viva y andaba por ahí, hablando con la gente. ¿Cómo puede estar muerta ahora? ¿Cómo puede pasar algo así en St. Mary Mead? El pañuelo esmeralda yacía parcialmente bajo el hombro de Eleanor. Un extremo colgaba sobre la hierba, aún perfectamente planchado y elegante a pesar de todo. El rocío de la mañana lo había humedecido ligeramente, haciendo que los hilos dorados brillaran bajo la luz del sol. El doctor Haydock lo notó, pero no le dio ninguna importancia. Solo otro detalle en una escena llena de detalles terribles. Eleanor les dio la espalda con compasión. Su traje marrón no mostraba daños visibles. No había sangre. No había señales evidentes de violencia. Podría haber estado durmiendo de no ser por el ángulo anormal de su cuello y la quietud absoluta que solo trae la muerte. Más aldeanos comenzaron a llegar atraídos por el grito de la señora Pemberton. Se agruparon a una distancia prudencial, pero sus voces se elevaron en susurros de asombro que se fundieron en un solo sonido de horror colectivo. El mayor Thorpe apareció en la puerta del jardín. Se detuvo bruscamente al ver la figura cubierta y la expresión sombría del doctor. Algo se reflejó en sus rasgos militares. Conmoción sin duda, pero también algo más, algo que se suprimió rápidamente. ¿Está confirmado entonces? El doctor Haydock lo miró fijamente. La señora Whitmore ha sido asesinada, mayor. Le sugiero que espere con los demás hasta que llegue la policía. La mandíbula del mayor se movió en silencio durante varios segundos. Luego giró sobre sus talones y se alejó con precisión de desfile. Su columna permaneció completamente recta, pero sus manos se habían cerrado en puños. Timothy Ashford se abrió paso entre la multitud, cada vez más numerosa, con la mirada perdida. Tenía el pelo erizado, como si se lo hubiera pasado repetidamente con los dedos. Al ver el cuerpo de Eleanor, se le doblaron las rodillas. No, esto no puede estar pasando. Necesito hablar con ella. Hay asuntos pendientes, arreglos financieros. Ella lo prometió. Peter Walsh lo atrapó antes de que pudiera tropezar hacia adelante y contaminar la escena. Contrólate, hombre. Ella ya no puede hablar con nadie. Timothy se liberó con una fuerza sorprendente. Su voz se elevó hasta la histeria. No lo entiendes. El dinero de mi familia, las inversiones. Ella tiene documentos, papeles que firmé. Sin su testimonio, estoy arruinado, completamente arruinado. La expresión del doctor Haydock se endureció. Tus preocupaciones económicas no son apropiadas en este momento, joven. Una mujer ha sido asesinada. Ten un poco de decencia. Pero Timothy estaba más allá de la decencia. Se quedó temblando, con lágrimas corriendo por su rostro, aunque no estaba claro si era por dolor o pánico. Dorothy Blackwood llegó la última. Se movía lentamente entre la multitud, como si caminara por aguas profundas. Al llegar a un punto donde podía ver claramente el cuerpo de Eleanor, se detuvo. Su rostro redondo no mostraba ninguna expresión. La señora Pemberton la miró con los ojos enrojecidos. «Ay, Dorothy, no es esto horrible. No es lo más terrible que puedas imaginar». La voz de Dorothy, cuando finalmente habló, era inquietantemente tranquila, casi distante. Eleanor siempre decía que moriría joven. Solía reírse de ello. Decía que las mujeres como ella nunca llegaban a envejecer y volverse aburridas. La multitud guardó silencio ante este extraño anuncio. Varias personas intercambiaron miradas incómodas. El doctor Haydock se aclaró la garganta. Quizás debería sentarse, señora Blackwood. Esto ha sido un shock para todos. Dorothy lo miró. Sus ojos reflejaban algo frío y distante. Soy un doctor perfectamente sereno. A diferencia de algunas personas, no me entrego a demostraciones teatrales de mis emociones. Miró fijamente a Timothy, que seguía llorando abiertamente. El sonido de un coche anunció la llegada de la policía. El agente Palk apareció primero, con su joven rostro luchando por mantener una actitud profesional. Llevaba solo 8 meses en la policía y una muerte violenta no era algo para lo que St. Mary Mead lo hubiera preparado. El inspector Slack lo siguió. Era un hombre corpulento, de mirada suspicaz y la expresión permanente de alguien que espera que le mientan. Examinó la escena con evidente disgusto. Bien, entonces.
Todos a un lado. Esto es asunto policial oficial. Doctor Haydock. Su evaluación inicial, por favor. Mientras el médico proporcionaba detalles clínicos, la multitud permaneció absorta. No podían apartar la mirada del pañuelo esmeralda que marcaba el lugar de descanso final de Eleanor. La señorita Marple llegó silenciosamente durante este intercambio. Se situó en la puerta del jardín, donde podía observar sin interferir. Su expresión no revelaba nada, salvo que sus dedos se habían quedado inmóviles sobre su bolsa de tejer. La bufanda le llamó la atención de inmediato. Igual que ayer, la misma elegancia, lo mismo que no era apropiado para la temporada y el contexto. Pero ahora significaba algo más. Ahora era lo último que Eleanor Whitmore había usado antes de que alguien decidiera que nunca más debía usar nada. El inspector Slack estableció su autoridad mediante el volumen y la agresividad. Que nadie abandone este lugar hasta que yo lo indique. Agente Palk, consiga los nombres y direcciones de todos los presentes. Quiero declaraciones de todos los testigos. Declaraciones detalladas. La multitud se movió nerviosamente. El agente Palk sacó un cuaderno con manos temblorosas y comenzó su tarea con dolorosa lentitud. El inspector Slack dirigió su atención al doctor Haydock con impaciencia apenas disimulada. Hora de la muerte, causa de la muerte, cualquier cosa inusual. Deme datos, doctor, no jerga médica. El doctor Haydock enderezó los hombros. Le disgustaba el comportamiento del inspector, pero mantuvo una cortesía profesional. Entre las 7 y las 10 de la noche de ayer, según la temperatura corporal y el rigor mortis. La causa parece ser estrangulación, aunque no puedo confirmarlo sin un examen adecuado. No se observan heridas defensivas. Es posible que la hayan tomado por sorpresa o que la hayan dejado inconsciente antes. El inspector Slack gruñó. Estrangulamiento significa que alguien se acercó, alguien que ella conocía, quizás. ¿Tenía enemigos en el pueblo? La pregunta quedó en el aire. Varios aldeanos sintieron un repentino interés por sus zapatos. Thomas Fletcher finalmente habló con reticencia. La señora Whitmore tuvo sus problemas con ciertas personas. Inspector. Principalmente chismes del pueblo. Nada que pudiera llevar a un asesinato, sin duda. Los ojos de Slack se entrecerraron. Yo decidiré qué lleva al asesinato. Nombra a estas personas. Thomas dudó. Mencionar nombres en una investigación de asesinato se sentía como una traición, incluso cuando la verdad lo exigía. Ella y la señora Blackwood discutieron ayer en el bazar. Nada violento, solo frialdad entre ellas. Historia pasada. Dorothy Blackwood dio un paso adelante antes de que nadie pudiera detenerla. Su semblante tranquilo de antes se había convertido en algo casi agresivo. Inspector Slack. No oculto mis sentimientos hacia Eleanor Whitmore. Ella destruyó el compromiso de mi hija hace 3 años con mentiras y manipulación. Mi familia no la ha perdonado. Yo no la he perdonado, pero no la maté. La audacia de esta declaración conmocionó a los aldeanos allí reunidos. Dorothy prácticamente había confesado su motivo delante de todos. Slack sacó su propio cuaderno. ¿Dónde estaba usted entre las 7 y las 10 de anoche, señora Blackwood? Dorothy sostuvo su mirada sin pestañear. En casa preparando el asado del domingo. Sola. Mi marido está en Londres por negocios. No tengo testigos que verifiquen mi paradero, pero te aseguro que pasé la noche cocinando y escuchando la radio. El inspector tomó notas con deliberada lentitud. Qué conveniente que estuviera solo. Muy conveniente, de verdad. El mayor Thorpe interrumpió con tono militar. Inspector, si está recopilando información sobre conflictos con la señora Whitmore, debo informarle que ella y yo tuvimos desacuerdos sobre una disputa por los límites de una propiedad. El asunto quedó sin resolver. Sin embargo, anoche estuve en el club de oficiales de la ciudad desde las 6 hasta casi la medianoche. El secretario del club puede confirmarlo, junto con al menos una docena de socios que me vieron allí. La expresión de Slack sugería que encontraba esta coartada sospechosamente perfecta. Lo consultaré con el alcalde de tu club. Cuente con ello. Timothy Ashford se había recompuesto un poco, aunque sus ojos seguían rojos e hinchados. Se acercó al inspector con la energía desesperada de quien está decidido a justificarse. Inspector, sé cómo se ve esto. Estuve involucrado en negocios financieros con la señora Whitmore. Ella me ayudaba a invertir el dinero de la familia, pero las inversiones salieron mal, muy mal. Puedo perderlo todo, pero juro que no le hice daño. Anoche estuve en el pub The Red Lion. El dueño me recordará porque bebí bastante y tuvo que llamar a mi hermano para que me recogiera al cierre.
Slack escribió rápidamente. Borracha y desesperada por dinero. Eso te da una excelente razón para querer a su joven muerto. El rostro de Timothy se arrugó nuevamente. Pero sin ella no puedo recuperar nada. Matarla empeora mi situación, no la mejora. ¿No lo ves? Peter Walsh se aclaró la garganta vacilante. Inspector, si le sirve de ayuda. Pasé por la casa de la señora Whitmore sobre las 6:30 de ayer por la tarde. Regresaba de trabajar en la finca. La vi por la ventana hablando con alguien. Una visita. Pero no pude ver con claridad quién era. Solo había sombras dentro. Esta información lo cambió todo. Slack se abalanzó sobre ella de inmediato. Este visitante, hombre o mujer, es alto o bajo, sin ningún detalle. Peter cerró los ojos con fuerza intentando recordar. Más alta que la señora Whitmore, creo. Podría haber sido de cualquier sexo. Estaban muy juntas. Parecía una conversación intensa. Pero estaba demasiado lejos para oír nada o ver bien. Solo me di cuenta porque su lámpara estaba encendida temprano, y la cabaña suele estar oscura a esa hora. Slack le hizo un gesto al agente Palk. Registra su cabaña, cada habitación. Busca señales de forcejeo, objetos faltantes, cualquier cosa que parezca perturbada, y averigua quién era el visitante. La señorita Marple había permanecido completamente inmóvil durante estos intercambios. Ahora se adelantó ligeramente, aunque no lo suficiente como para llamar la atención. Su mirada seguía a cada interlocutor con silenciosa intensidad. El inspector Slack finalmente notó su presencia. Su rostro mostró irritación inmediata. Señorita Marple, esto es asunto de la policía. Debo pedirle que regrese a casa con los demás aldeanos. La voz de la señorita Marple era suave pero firme. Por supuesto, inspector. Solo quería observar. Se aprende mucho observando. Por ejemplo, no pude evitar notar que la bufanda de la señora Whitmore parecía intacta a pesar de la violencia sufrida. Bastante inusual, ¿verdad? Slack miró la tela esmeralda con desdén. Es solo una bufanda. Las mujeres usan este tipo de cosas todo el tiempo. La señorita Marple sonrió levemente. Sí, inspector, pero rara vez en estos momentos y lugares. Si la asesinaron en su cabaña, como sugiere el señor Walsh, ¿por qué llevaría un pañuelo de seda caro en casa por la noche? Y si la asesinaron aquí, en el jardín, ¿cómo llegó aquí vestida de etiqueta y con calzado de calle? Pequeños detalles, quizás. Pero a veces, los pequeños detalles importan enormemente. La cara del inspector Slack se enrojeció. Agradezco su interés, señorita Marple, pero el trabajo de detective requiere formación y experiencia. Por favor, deje la investigación en manos de profesionales. La señorita Marple inclinó la cabeza cortésmente. Claro, inspector. Ni se me ocurriría interferir. Buenos días. Partió con digna lentitud. Pero su mente ya estaba ensamblando piezas que otros habían pasado por alto. La bufanda la incomodaba, su impecable estado, su presencia incongruente, su costosa elegancia, que denotaba una elección deliberada, no ropa informal. Detrás de ella, el inspector Slack continuaba su interrogatorio agresivo, pero hacía preguntas erróneas basadas en respuestas obvias. La señorita Marple sospechaba que las respuestas correctas residían en comprender por qué Eleanor había llevado esa bufanda en particular esa noche en particular, y por qué alguien se había asegurado de que nunca lo eliminaría. Esa tarde, mientras el pueblo bullía de especulaciones, la señorita Marple tomó el té con su sobrina nieta Diana. Diana vivía en una cabaña cerca de la iglesia y coleccionaba chismes como algunos coleccionan sellos. Sirvía Earl Grey en delicadas tazas mientras contaba todos los rumores que había oído desde la mañana. Dicen que el inspector Slack prácticamente acusó directamente a Dorothy Blackwood. Al parecer, pasó 2 horas registrando su casa en busca de pruebas. No encontró nada, por supuesto. Dorothy es demasiado lista como para dejar rastros si realmente hizo algo. La señorita Marple añadió leche a su té con mucho cuidado. La inteligencia y la culpa no siempre van de la mano, querida. A veces, la gente inocente parece inteligente simplemente porque no tiene nada que ocultar. Diana se inclinó hacia adelante con entusiasmo. Pero tía Jane, todo el mundo sabe que Dorothy odiaba a Eleanor. El asunto del compromiso roto de su hija fue un escándalo. Eleanor mintió sobre el joven, inventó historias terribles. La pobre se quedó desconsolada cuando él canceló todo. La señorita Marple bebió su té pensativamente. ¿Qué tipo de mentiras específicamente?
Diana agitó la mano vagamente. Ah, algo sobre deudas de juego y una familia secreta en Brighton. Todo un invento, según Dorothy. Pero Eleanor presentó algún tipo de documentación, cartas o registros financieros, lo suficientemente convincente como para que la familia del joven retirara su apoyo al matrimonio. La señorita Marple archivó esta información cuidadosamente. ¿Y estos documentos alguna vez se demostró que eran falsos? Diana hizo una pausa. Bueno, en realidad no. Todo el asunto se silenció rápidamente. El joven abandonó la zona. La hija de Dorothy acabó casándose con otro, pero Dorothy nunca perdonó a Eleanor por la intromisión. La señorita Marple miró por la ventana, donde las hojas de otoño se movían con la brisa de la tarde. Es interesante cómo las familias protegen su versión de los hechos. A veces, la verdad queda sepultada bajo lo que la gente prefiere creer. Diana tomó una galleta. También hay que considerar a Timothy Ashford. Su hermano estuvo aquí esta mañana con un aspecto demacrado. Al parecer, Timothy invirtió todo el fideicomiso familiar en Eleanor, una especie de empresa extranjera que prometía ganancias espectaculares. Ahora el dinero ha desaparecido, y Timothy ni siquiera puede demostrar a dónde fue. Eleanor tenía toda la documentación y ahora está muerta. Las cejas de la señorita Marple se levantaron ligeramente. Qué mala suerte para el joven Timothy. Aunque cabe preguntarse por qué una viuda experimentada como Eleanor Whitmore se involucraría en arriesgadas maniobras financieras con jóvenes inexpertos. Diana bajó la voz conspirativamente. Algunos dicen que no se trataba solo de intereses económicos, tía Jane. Se rumoreaba que se les veía juntos con bastante frecuencia. Paseos en coche por el campo, cenas en hoteles a las afueras del pueblo, ese tipo de cosas. La señorita Marple consideró esta información con cuidado. Y la disputa por la propiedad del mayor Thorpe. ¿De qué se trataba exactamente? Diana se recostó con evidente placer por tener más escándalo para compartir. Al parecer, el difunto esposo de Eleanor compró un terreno adyacente a la propiedad del mayor hace años. Cuando falleció el señor Whitmore, Eleanor intentó afirmar que el límite se adentraba varios metros en el jardín del mayor. Insistió en que tenía documentación que lo demostraba. Quería construir una cerca que atravesara sus preciados rosales. La señorita Marple dejó su taza de té. Documentación de nuevo. La señora Whitmore parecía tener bastante documentación que respaldaba sus diversas afirmaciones. Cabe preguntarse dónde guardaba todos estos documentos importantes. Diana asintió con entusiasmo. La policía está registrando su casa. El inspector Slack cree que el asesino podría estar buscando algo específico. Quizás destruir pruebas de algún delito. La señorita Marple se levantó de su silla con rigidez de anciana. Gracias por el té, querida. Me ha iluminado mucho. Creo que daré un paseo corto antes de que se apague la luz. Diana parecía decepcionada porque su tía se iba tan pronto. ¿A dónde vas, tía Jane? La señorita Marple recogió su bolsa de tejer y se ajustó el sombrero. Solo a las tiendas del pueblo. Necesito hilo de bordar. Y quizás pase por la cabaña de la señora Whitmore. Simplemente para observar, ¿entiendes? Se aprende mucho observando. La cabaña de Eleanor Whitmore se encontraba apartada de la carretera principal, tras un seto bien cuidado. La señorita Marple se acercó por el callejón lateral, desde donde podía ver sin ser visible. El agente Palk montaba guardia en la puerta principal, con aspecto aburrido y frío. El coche del inspector Slack estaba aparcado afuera, lo que indicaba que permanecía dentro realizando su registro. La señorita Marple se situó cerca de la esquina donde el callejón se cruzaba con el sendero del jardín. Desde allí podía ver la ventana lateral de la casa. La misma ventana por la que Peter Walsh había mencionado haber visto al misterioso visitante. Observó la ventana con atención. Daba al oeste y recibía el sol de la tarde. Alguien dentro sería claramente visible desde el callejón al anochecer, cuando las farolas estuvieran encendidas. Peter Walsh había dicho la verdad sobre ese detalle. Pero algo más le llamó la atención. En el alféizar de la ventana había un jarrón con flores frescas. No flores de tienda, sino esquejes de jardín. Rosas tardías y margaritas de San Miguel arregladas con maestría informal. La señorita Marple conocía las flores. Sabía que estas variedades en particular florecían solo en jardines bien cuidados. Eleanor Whitmore no llevaba en la ciudad el tiempo suficiente como para cultivar tales ejemplares. Entonces, ¿de dónde vinieron estas flores? Se acercó fingiendo examinar el seto mientras observaba la cabaña con más atención. El jardín delantero mostraba señales de mantenimiento reciente.
Se habían quitado las malas hierbas, se habían recortado los bordes, trabajos realizados en los últimos días. Eleanor había estado viajando hasta hacía poco. Quien había cuidado su jardín durante su ausencia. Una puerta se cerró de golpe dentro de la cabaña. El inspector Slack salió con aspecto frustrado. Casi choca con la señorita Marple antes de percatarse de su presencia. Señorita Marple, ¿qué está haciendo aquí? Su tono sugería que ella había cometido algún delito menor al existir en ese lugar. La señorita Marple sonrió agradablemente. Inspector de caminatas, el ejercicio es muy importante a mi edad. Casualmente pasaba por allí. La expresión de Slack mostró una clara incredulidad. Esta es la escena de un crimen. Por favor, continúe su caminata hacia otro lugar. La señorita Marple asintió con agrado, pero se demoró lo suficiente para hacer una pregunta inocente. ¿Encontró por casualidad los documentos que supuestamente poseía la señora Whitmore, inspector? Los relacionados con sus diversas disputas. El rostro de Slack se oscureció aún más. Eso es asunto de la policía. No para que los chismosos del pueblo especulen al respecto. Caminó pesadamente hacia su coche mientras el agente Palk lo seguía como una sombra insegura. La señorita Marple los vio partir. Luego miró hacia la cabaña por última vez. El pañuelo esmeralda la había inquietado desde el principio. Ahora las flores la inquietaban igual, y el impecable mantenimiento del jardín, y el misterioso visitante vespertino. Pequeños detalles que no encajaban adecuadamente. Eleanor Whitmore había regresado a la aldea vestida de seda cara y portando secretos peligrosos. Había amenazado a varias personas con documentación que podría arruinarlas. Pero también había recibido flores frescas y cuidados del jardín por parte de alguien que tenía acceso a su propiedad. Alguien en quien ella confiaba. La señorita Marple caminó hacia su casa a medida que anochecía, mientras su mente ensamblaba patrones a partir de información incompleta. La solución estaba ahí, escondida a simple vista como la propia bufanda. Ella simplemente necesitaba mirarlo adecuadamente. Dorothy Blackwood estaba sentada en la sala de interrogatorios improvisada del inspector Slack, en el salón del pueblo con las manos cruzadas sobre su regazo como una mujer que asiste a la iglesia. El inspector daba vueltas alrededor de su silla con una lentitud depredadora. Sus pesados pasos resonaban contra el suelo de madera con un ritmo deliberado, diseñado para desconcertar. Su hija Rachel emigró a Canadá bastante repentinamente después de la ruptura del compromiso. ¿No es así, señora Blackwood? La voz de Dorothy se mantuvo firme. Rachel se casó con un banquero de Toronto. Vive feliz allí con sus 3 hijos. La geografía no prueba que haya cometido algún delito, inspector. Slack se detuvo directamente detrás de su silla. Sin embargo, se fue pocas semanas después de que Eleanor Whitmore arruinara su primer compromiso. Algunos podrían llamarlo huida. Dorothy giró la cabeza ligeramente, aunque no lo suficiente para ver al inspector. Algunos podrían llamarlo un nuevo comienzo, libre de los chismes y la crueldad del pueblo. Mi hija eligió la felicidad en lugar de la amargura. Apoyé esa decisión. Slack se giró para mirarla de nuevo. Apoyó ambas palmas sobre la mesa y se inclinó hacia adelante, ocupando su espacio personal. Pero usted no eligió la felicidad por encima de la amargura, ¿verdad, señora Blackwood? Se quedó aquí. Asistía a la misma iglesia que Eleanor Whitmore. Compraba en el mismo pueblo. La veía en todas las reuniones sociales. Eso debió requerir mucha moderación. Dorothy sostuvo su mirada sin vacilar. Llevo 40 años viviendo en St. Mary Mead, inspector. ¿Por qué debería abandonar mi casa por culpa de una mujer maliciosa? Eleanor fue la intrusa, no yo. Slack se enderezó de repente y sacó un pañuelo del bolsillo. Lo dejó desdoblarse entre ellos. La tela era de algodón liso, nada que ver con el pañuelo de seda de Eleanor. Encontramos esto en su cobertizo, señora Blackwood, escondido bajo latas de pintura. ¿Podría explicarme por qué tiene rastros de sangre? La compostura de Dorothy se quebró por primera vez. Sus ojos se abrieron de par en par, y su boca se abrió sin emitir sonido alguno. Slack aprovechó su ventaja. El gato te comió la lengua. ¿Dónde está esa voz firme que has estado usando? ¿Dónde está esa actitud tranquila? Dorothy encontró sus palabras aunque salieron forzadas. Me corté la mano con unas tijeras de podar la semana pasada. Usé cualquier tela que tuviera a mano para detener la hemorragia. Ese pañuelo no significa nada. Slack dobló la tela con cuidado y la guardó en su bolsillo. Ya veremos qué dice el laboratorio al respecto. El tipo de sangre se puede determinar, ¿sabes?
Si coincide con la sangre de Eleanor Whitmore, tu historia del accidente de jardinería se vuelve bastante menos creíble. El rostro de Dorothy se puso pálido, pero se recuperó con visible esfuerzo. Se está agarrando a hilos, inspector. Un pañuelo ensangrentado no convierte a un asesino. La mitad del pueblo probablemente tenga objetos similares guardados por heridas leves. El agente Palk entró de repente con un libro de contabilidad. Se lo entregó al inspector Slack con expresión de excitación contenida. Encontré esto en el cajón del escritorio de la señora Blackwood, señor. Pensé que debería verlo inmediatamente. Slack abrió el libro de contabilidad y arqueó las cejas. Lo giró hacia Dorothy para que pudiera ver las páginas escritas a mano por ella. Este parece ser un relato detallado de los movimientos de Eleanor Whitmore durante los últimos 6 meses, señora Blackwood. Fechas en que salió del pueblo, fechas en que regresó, personas con las que se reunió, lugares que visitó. Ha estado siguiendo sus actividades de forma bastante obsesiva, ¿no le parece? Las manos de Dorothy habían empezado a temblar. Las apretó con más fuerza. Quería saber cuándo estaba en la residencia para evitarla. Es tan irrazonable. No me apetecía tener encuentros casuales. Slack pasó lentamente varias páginas. Esto va más allá de la simple evasión. Ha grabado conversaciones que tuvo con otros aldeanos, transacciones financieras, compromisos sociales. Esto es vigilancia, señora Blackwood. Este es el comportamiento de alguien que planea algo. Dorothy se apartó bruscamente de la mesa. Su silla raspó contra el suelo con un ruido áspero. Quiero un abogado. No responderé más preguntas sin representación legal presente. Slack sonrió sin calidez. Naturalmente es su derecho, aunque la gente inocente rara vez exige abogados con tanta rapidez. Agente Palk, asegúrese de que la señora Blackwood esté disponible para más interrogatorios. No debe abandonar el pueblo. Dorothy se puso de pie con toda la dignidad que pudo reunir. No tengo nada que ocultar, inspector. Pero tampoco tengo nada más que decirle en este momento. Caminó hacia la puerta con pasos mesurados que apenas ocultaban sus piernas temblorosas. Después de que ella se fue, el agente Palk habló en voz baja. ¿De verdad cree que lo hizo ella, señor? Me refiero a matar a la señora Whitmore. Slack arrojó el libro de contabilidad sobre la mesa. Motivo, oportunidad y comportamiento obsesivo. Tiene los 3 en abundancia. El pañuelo ensangrentado lo confirma. Solo necesitamos que el laboratorio confirme la compatibilidad del tipo de sangre y tendremos a nuestra asesina. Palk parecía inseguro. Pero señor, la bufanda. La señorita Marple mencionó que le parecía extraña. ¿Deberíamos investigarlo más a fondo? La cara de Slack se enrojeció inmediatamente. La señorita Marple es una anciana entrometida con demasiado tiempo y muy poco sentido común. El pañuelo es irrelevante. Dorothy Blackwood mató a Eleanor Whitmore en un ataque de ira por agravios del pasado. Recuerden lo que les digo. Este caso se cerrará en cuestión de días. Afuera del ayuntamiento, Dorothy Blackwood permanecía de pie bajo la tenue luz del atardecer, intentando controlar la respiración. Sus manos seguían temblando por mucho que las apretara. Una figura emergió de las sombras junto al edificio. El mayor Thorpe se acercó con porte militar, pero con ojos preocupados. Dorothy, no pude evitar oír voces altísimas. ¿Estás bien? La compostura de Dorothy finalmente se quebró. Las lágrimas corrieron por sus mejillas redondas, aunque no emitió ningún sonido de llanto. Cree que la maté, Geoffrey. Ese horrible inspector cree que asesiné a Eleanor. Tiene pruebas. Un pañuelo con sangre. Mi diario rastreando sus movimientos. Todo parece incriminatorio. El mayor sacó un pañuelo blanco inmaculado y se lo ofreció. Ella lo tomó agradecida y se lo apretó contra el rostro mojado. ¿La mataste, Dorothy? Necesito que lo digas claramente. Dorothy levantó la cabeza de golpe. Sus ojos, llenos de lágrimas, brillaron de repente. ¿Cómo te atreves a hacer semejante pregunta? Tú, más que nadie, deberías saber que no soy capaz de asesinar. La expresión del mayor permaneció cuidadosamente neutral. Sé que eres capaz de amar profundamente a tu hija y de odiar profundamente a quienes la lastiman. Esa combinación puede llevar a la gente a actos desesperados. Dorothy se apartó de él como si la hubiera golpeado. Creí que eras mi amigo Geoffrey. Creí que entendías lo que Eleanor le hizo a mi familia. Pero crees que podría matar. ¿De verdad lo crees? La mandíbula del mayor se tensó. Creo que todos somos capaces de cosas terribles si se nos provoca lo suficiente, Dorothy. Eleanor provocó a mucha gente.
Tenías más motivos que la mayoría. Dorothy le devolvió el pañuelo. Guarda tus sospechas y tu falsa preocupación. No necesito nada de ti ni de nadie más. Se alejó rápidamente, aunque su paso seguía siendo inestable. El mayor la observó con ojos preocupados y con el pañuelo sin usar aún en la mano. La señorita Marple observó todo este intercambio desde su posición junto a la oficina de correos. Se había situado allí deliberadamente, sabiendo que la gente que salía del ayuntamiento solía pasar por allí. La pregunta del mayor a Dorothy había sido interesante. La forma en que la formuló sugería que dudaba sinceramente de su inocencia a pesar de su aparente amistad. Y la reacción de Dorothy fue de pura indignación, no la respuesta calculada de un culpable que intenta mantener su inocencia, sino la furia descarnada de alguien falsamente acusado. La señorita Marple había visto ambas reacciones antes en otros pueblos, otros asesinatos, otras personas desesperadas atrapadas en redes de evidencia circunstancial. El inspector Slack creía haber atrapado a su asesino. El pañuelo ensangrentado y el diario obsesivo sin duda respaldaban esa conclusión. Pero la señorita Marple volvió a pensar en el pañuelo de esmeraldas, en su impecable estado y su deliberada exhibición, sobre cómo alguien que planeó un asesinato con suficiente cuidado como para rastrear los movimientos de su víctima durante 6 meses, seguramente habría eliminado la evidencia ensangrentada de manera más completa que escondiéndola debajo de latas de pintura. Dorothy Blackwood podría ser muchas cosas. Amargada, obsesiva, consumida por el odio. Pero ella no era descuidada. La señorita Marple pasó la mañana del lunes en la tienda de telas del pueblo, examinando rollos de tela con la propietaria, la señora Finch. La señora Finch había dirigido el establecimiento durante 30 años y poseía un conocimiento enciclopédico de textiles. Descolgaba sedas y lanas con experta eficiencia, mientras la señorita Marple hacía preguntas aparentemente casuales. Ese pañuelo esmeralda que Eleanor Whitmore llevaba en el bazar era bastante llamativo. ¿Recuerda si lo compró en algún lugar de la zona? La señora Finch resopló con desdén inmediato. Esa pieza vino del extranjero, sin duda. De París, si me equivoco. Solo el tejido costaría más que todo mi inventario mensual. Bordes hechos a mano, seda pura con bordados en hilo dorado. No es algo que se encuentre en las tiendas de los pueblos ingleses. La señorita Marple pasó los dedos sobre un rollo de lana azul marino. Dices seda francesa. Qué interesante. Me pregunto si la trajo de sus últimos viajes. La señora Finch se inclinó sobre el mostrador con aire conspirativo. Esa es la parte curiosa, señorita Marple. Vi esa misma bufanda aquí en el pueblo hace más de un año, antes de que Eleanor partiera para sus supuestos viajes. La usó en la fiesta de verano en el jardín de la vicaría. Causó un gran revuelo porque era completamente inadecuada para una tarde al aire libre con el calor de julio. Las manos de la señorita Marple se quedaron quietas sobre la tela. La misma bufanda. ¿Estás completamente seguro? La señora Finch golpeó el mostrador con fuerza. Nunca olvido los textiles de calidad, señorita Marple. Esa bufanda tiene un estampado distintivo. No solo el verde esmeralda, sino también el hilo dorado forma plumas de pavo real. Un diseño muy específico. Recuerdo que en aquel momento pensé en lo poco prácticos que eran los motivos de pavo real para alguien de la edad y posición social de Eleanor. La señorita Marple compró 3 yardas de lana azul marino, aunque no la necesitaba de inmediato. La transacción le dio tiempo para pensar mientras la señora Finch envolvía la tela en papel marrón. Si Eleanor había tenido la bufanda durante más de un año, no era una compra reciente en París. Aún así, la había exhibido de forma destacada en el bazar, como si presumiera de algo nuevo y caro. ¿Por qué llamar deliberadamente la atención sobre una antigua posesión? La señorita Marple caminó lentamente hacia la biblioteca. La bibliotecaria jefa, la señorita Trimble, era una excelente fuente de información sobre los habitantes del pueblo y sus hábitos de lectura. Encontró a la señorita Trimble reordenando libros en la sección de historia. La bibliotecaria se alegró al ver acercarse a la señorita Marple. «Oh, señorita Marple, qué asunto tan terrible lo de la señora Whitmore. La policía estuvo aquí ayer preguntándole si había tomado prestado algún libro recientemente, como si el hábito de la lectura pudiera revelar tendencias asesinas». La señorita Marple sonrió suavemente. ¿Qué había tomado prestado, si se me permite la pregunta? La señorita Trimble bajó la voz, aunque estaban solos en la biblioteca. Principalmente guías de viaje. Francia, Suiza, Italia.
Afirmaba estar planeando una larga gira europea, pero también tomó prestados varios libros sobre derecho de propiedad y disputas sucesorias. Una lectura bastante aburrida para alguien que supuestamente se dedica a los viajes de placer. La señorita Marple archivó esta información cuidadosamente. ¿Devolvió estos libros antes de morir? La señorita Trimble meneó la cabeza. Los volúmenes de derecho de propiedad siguen pendientes. Supongo que la policía los recuperará de su casa tarde o temprano. Aunque el inspector Slack parecía más interesado en su correspondencia que en su material de lectura. La señorita Marple seleccionó un manual de jardinería de un estante cercano, aunque ya tenía 3 copias. La correspondencia puede ser muy reveladora. Recibió la señora Whitmore muchas cartas. La señorita Trimble miró a su alrededor para garantizar su privacidad. Paquetes más que cartas, señorita Marple. El cartero mencionó que había recibido varios paquetes de Londres en los últimos meses, siempre del mismo remitente, un bufete de abogados de la ciudad, Barton & Associates, creo que dijo. La señorita Marple sacó el libro de jardinería y se fue con este nuevo hilo para seguir. Un bufete de abogados que enviaba múltiples paquetes sugería disputas o transacciones en curso, combinado con los libros de derecho de propiedad y los diversos conflictos de Eleanor con los aldeanos. Se estaba formando un patrón. Pero ¿cómo encaja la bufanda en este patrón? La señorita Marple pasó de nuevo frente a la casa de Eleanor. La cinta policial seguía en la puerta, pero ya no había agentes de guardia. El inspector Slack había concluido su búsqueda y se había centrado por completo en construir un caso contra Dorothy Blackwood. El jardín ya parecía descuidado. Las hojas caídas cubrían el camino, las flores de la ventana se habían marchitado. La señorita Marple se detuvo junto a la puerta, observando la casa con nuevos ojos. Algo que la señora Finch había dicho resonó en su mente. Eleanor había llevado esa bufanda hacía más de un año en la fiesta de verano de la vicaría. ¿Quién más había asistido a esa fiesta? La señorita Marple lo recordaba con claridad porque había ayudado a organizarlo. El mayor Thorpe había estado allí, recién llegado de la India. Timothy Ashford había asistido con su hermano. Dorothy Blackwood había traído a su hija Rachel antes de la ruptura del compromiso. Y había otro invitado, alguien de Londres que venía de visita. Un abogado quizás. El recuerdo de la señorita Marple se cristalizó de repente. Sí, había existido un tal señor Barton, de un bufete de abogados londinense. Eleanor lo había presentado como el abogado de su difunto esposo, encargado de los asuntos sucesorios. La misma empresa enviando sus paquetes meses después. La señorita Marple se dirigió a la vicaría con renovado propósito. La señora Clement llevaba un registro meticuloso de todos los eventos sociales de la iglesia, incluyendo listas de invitados y álbumes de fotografías. Encontró a la esposa del vicario en el jardín podando rosas marchitas. La señora Clement se enderezó, visiblemente aliviada, al tener una excusa para detener la desagradable tarea. Señorita Marple, qué gusto verla. ¿Le gustaría tomar el té? La señorita Marple aceptó agradecida. Una vez instalada en la sala de la vicaría, con el refrigerio adecuado, abordó su verdadero propósito. Estaba recordando la fiesta en el jardín del verano pasado. ¡Qué tarde tan bonita! Me pregunto si aún conservas las fotos de ese evento. El rostro de la señora Clement se iluminó. Le encantaban las oportunidades para demostrar sus habilidades organizativas. Por supuesto, guardo álbumes de todas las funciones de la iglesia. Dame un momento. Regresó con un gran álbum encuadernado en cuero y lo abrió por las páginas correspondientes. Las fotografías mostraban a aldeanos con ropa de verano, de pie en grupos en el césped de la vicaría. La señorita Marple estudió cada imagen con atención. Allí estaba Eleanor con el pañuelo esmeralda a pesar del calor. El estampado de pavo real era claramente visible en la fotografía. Y allí, de pie junto a ella, estaba el abogado londinense, el señor Barton. Pero algo en su postura y expresión llamó la atención de la señorita Marple. No miraba a la cámara, miraba a Eleanor con una expresión que sugería algo más que interés profesional. La señorita Marple señaló su imagen. Este caballero era, creo, el abogado de la señora Whitmore, el señor Barton, de Londres. La señora Clement miró la fotografía. Sí, un hombre encantador. Él y Eleanor parecían muy amigos. Después se comentó que los habían visto juntos con bastante frecuencia.
Pero luego Eleanor se fue de viaje y los chismes se calmaron. La señorita Marple continuó estudiando la fotografía. La mano de Eleanor descansaba sobre el brazo del señor Barton. El gesto era posesivo, íntimo. «¿Me presta esta fotografía, Sr. Clement, solo por un día o dos? Me gustaría examinarla más de cerca». La señora Clement parecía insegura. «Bueno, supongo que estaría bien. Aunque me gusta mantener mis álbumes completos». La señorita Marple sacó con cuidado la fotografía y la guardó en su bolso. «Lo devolveré enseguida, lo prometo. Me ha sido de gran ayuda». De camino a casa, la mente de la señorita Marple trabajaba a toda velocidad. El pañuelo había aparecido en la fiesta de verano cuando Eleanor presentó por primera vez a su abogado londinense al pueblo. Lo había vuelto a lucir en el bazar de otoño justo antes de morir. En ambas ocasiones se exhibió algo caro y extranjero. En ambas ocasiones se relacionaron con asuntos legales y disputas inmobiliarias. La bufanda no era solo un adorno, era una señal, un mensaje. ¿Pero a quién y por qué? La señorita Marple necesitaba hablar con alguien que entendiera la moda como comunicación. Alguien que se fijara en lo que vestían las mujeres y por qué lo vestían. Necesitaba visitar a la modista del pueblo. La modista, la señorita Lavinia Cross, trabajaba en las habitaciones superiores de la panadería. Saludó a la señorita Marple con las manos enharinadas y una sonrisa cómplice. «Supongo que estás aquí para hablar del vestuario de Eleanor Whitmore. De repente todo el mundo quiere hablar de sus elecciones de ropa». La señorita Marple se acomodó en la silla que le ofrecieron. Entiendo que su gusto se inclinaba hacia los artículos caros. Lavinia se rió amargamente. «¿Caro? Sí. Pero no siempre se pagaba por la señorita Marple. Eleanor me debía 17 libras por unas reformas realizadas la primavera pasada. Prometió pagarme después de liquidar la herencia de su marido. Ese acuerdo parece retrasarse constantemente». Esta era información nueva. La señorita Marple la archivó cuidadosamente. En aquel entonces ella tenía dificultades económicas. Lavinia sacó su libro de cuentas y hojeó las páginas. Le debía dinero a medio pueblo, al carnicero, al verdulero, incluso al bar donde cenaba a menudo, siempre prometiéndoles pronto el pago, siempre con excusas sobre fondos inmovilizados en procedimientos legales. Aún así usaba pañuelos de seda que costaban más que mi alquiler mensual. La señorita Marple consideró esto cuidadosamente. La bufanda verde con bordado de pavo real. ¿Te la compró? La expresión de Lavinia cambió a algo cauteloso. No. Esa pieza fue un regalo. Lo sé porque vi el embalaje original cuando la trajo para prensar el año pasado. Casa de lujo francesa, muy exclusiva. El tipo de regalo que una mujer recibe de un admirador, no de su marido. La señorita Marple se inclinó ligeramente hacia adelante. Un admirador. ¿Sabes quién? Lavinia dudó y luego pareció decidir que confesar era más seguro que ocultarlo. No debería chismear, pero dado que ella está muerta, y usted está investigando discretamente, el pañuelo era del señor Barton, su abogado de Londres. Vi correspondencia entre ellos cuando dejó unas cartas en mi mesa de trabajo sin querer. Cartas muy cariñosas, señorita Marple. Nada profesional. Esto confirmó la creciente sospecha de la señorita Marple. Estaban involucrados románticamente. Lavinia asintió. Durante al menos 18 meses antes de su muerte. Él visitaba su casa con frecuencia cuando iba al pueblo por supuestos asuntos de negocios. Se quedaba hasta muy tarde. Toda la situación era escandalosa. Aunque Eleanor fingía una perfecta respetabilidad. La señorita Marple procesó esta revelación. Y sus disputas con otros aldeanos. Las reclamaciones de propiedad contra el mayor Thorpe. El plan de inversión con Timothy Ashford. Estaban relacionadas con el trabajo legal del señor Barton. El rostro de Lavinia se oscureció de ira. Ahí es donde las cosas se ponen realmente feas, señorita Marple. Eleanor usó su relación con el señor Barton para fabricar documentos legales que respaldaban reclamaciones falsas. Identificaba a alguien con dinero o propiedades. Creaba disputas usando documentos falsificados que el señor Barton proporcionaba con sellos y firmas de aspecto oficial. Luego los presionaba para que aceptaran pagos en efectivo y evitar litigios costosos. La señorita Marple sintió una auténtica conmoción, aunque mantuvo su expresión neutral. Básicamente chantaje. Lavinia habló con amarga seguridad. Un chantaje sistemático disfrazado de disputas legales. Se lo hizo al mayor Thorpe por el límite de la propiedad, a Timothy Ashford por las inversiones,
incluso a Dorothy Blackwood por la ruptura del compromiso de su hija. Esos documentos que Eleanor presentó sobre el joven eran pura invención. El señor Barton los inventó para destruir el compromiso como venganza, porque Dorothy había rechazado sus insinuaciones románticas años atrás. La mente de la señorita Marple repasó rápidamente las implicaciones. ¿Cómo sabes todo esto? Lavinia se levantó y se dirigió a su escritorio. Sacó una carpeta con papeles y se los entregó a la señorita Marple. Porque Eleanor intentó hacerme lo mismo hace 6 meses. Afirmó que la casa de campo de mi difunta madre pertenecía a su familia mediante una oscura ley de sucesiones. Presentó documentos del bufete del señor Barton exigiendo que le vendiera la propiedad por debajo del valor de mercado o me enfrentara a una costosa demanda. No podía permitirme un abogado, así que acepté vender. Entonces Eleanor fue asesinada antes de completar la transacción. La señorita Marple examinó los documentos. Parecían oficiales, sellos impresionantes, lenguaje legal, pero algo en la calidad del papel parecía incorrecto. El color de la tinta variaba ligeramente entre páginas, como si se hubieran impreso en diferentes momentos. ¿Crees que son falsificaciones? La voz de Lavinia se endureció. Estoy seguro de ello. Tras la muerte de Eleanor, los llevé a otro abogado de la ciudad. Confirmó que eran fraudulentos. Las leyes citadas no existen. Las firmas son falsas. Todo fue inventado para intimidarme y obligarme a entregar mis bienes. La señorita Marple dejó los papeles con cuidado. ¿Le has mostrado esto al inspector Slack? Lavinia meneó la cabeza. Me temo que no escucharía. Ha decidido que Dorothy Blackwood es culpable. La evidencia que sugiere una conspiración de fraude más amplia complicaría su solución. Hombres como el inspector Slack prefieren respuestas simples. La señorita Marple se puso de pie lentamente. Gracias por confiarme esta información, señorita Cross. Cambia todo en este caso. Lavinia la acompañó hasta la puerta. Eleanor Whitmore no era solo una mujer difícil que causaba disputas en el pueblo, Miss Marple. Era una criminal que organizaba un sofisticado fraude con su amante, un abogado. Medio pueblo tenía motivos para quererla muerta al descubrir que los habían estafado. La señorita Marple bajó las escaleras con cuidado mientras sus pensamientos daban vueltas rápidamente. Eleanor había llevado el pañuelo de pavo real como trofeo, un símbolo de su relación con el señor Barton y su complicidad criminal. Lo había exhibido de forma destacada en el bazar para demostrar su continuo poder y sus conexiones. Pero alguien la había matado antes de que pudiera cometer más fraudes. Alguien que había descubierto la verdad sobre sus planes. La pregunta era quién. Y, lo que es igualmente importante, si el señor Barton había estado involucrado en su asesinato. La señorita Marple necesitaba hablar con el mayor Thorpe. Si le hubiera pagado a Eleanor para resolver la disputa fraudulenta sobre la propiedad, podría saber más sobre la participación del señor Barton. Encontró al mayor en su casa puliendo sus medallas militares. Él la dejó entrar con cierta reticencia en su estudio, que olía a tabaco de pipa y cuero viejo. Mayor Thorpe, espero no molestarlo. Tengo preguntas sobre su trato con la señora Whitmore. El mayor dejó la medalla que había estado puliendo. Todos tienen preguntas, señorita Marple, pero pocos tienen respuestas. ¿Qué desea saber? La señorita Marple optó por la franqueza. Le pagó dinero a Eleanor para resolver la disputa de la propiedad. El rostro del mayor se oscureció. 500 libras. Una fortuna. Me amenazó con un litigio que me habría costado el doble, incluso si ganaba. Las cartas de su abogado hicieron que los argumentos legales parecieran irrefutables. Acepté llegar a un acuerdo para evitar los gastos y el escándalo. ¿Y después descubriste que los documentos eran fraudulentos? El mayor se levantó bruscamente. ¿Cómo lo supiste? Me enteré de la verdad hace solo 3 semanas, cuando le enseñé los documentos del acuerdo a mi abogado para fines fiscales. Los reconoció de inmediato como falsificaciones. Ese mismo día, confronté a Eleanor en el bazar exigiéndole que me devolviera el dinero. Se rió de mí, señorita Marple. De hecho, se rió y me dijo que debería considerarlo una valiosa lección de vida sobre la confianza en los demás. Esto explicaba la tensión que la señorita Marple había observado entre ellos en el bazar. ¿La amenazaste? El mayor la miró fijamente a los ojos. Le dije que expondría públicamente su fraude, que arruinaría su reputación por completo. Me respondió que eso implicaría admitir que me habían engañado, lo cual dañaría mi reputación igualmente. Estábamos en un callejón sin salida. Entonces usted no denunció el fraude a la policía. Los hombros del mayor se hundieron.
No lo hice. Para mi vergüenza preferí proteger mi orgullo a buscar justicia. Si hubiera actuado antes, tal vez ella aún estaría viva. Tal vez otra persona a la que ella victimizó no se habría visto obligada a asesinar. La señorita Marple lo observó con atención. Estuviste en el club de oficiales la noche en que ella murió. El mayor asintió con firmeza. Lo estaba. Mi coartada es sólida. Pero, señorita Marple, le confesaré algo en confidencia. Cuando supe que habían asesinado a Eleanor, mi primera sensación fue de alivio. No de conmoción ni de pena, sino de alivio. Eso me convierte en un pobre caballero. La voz de la señorita Marple era suave. Te hace humano mayor. Eleanor Whitmore destruyó vidas deliberadamente y se benefició de esa destrucción. El alivio por su muerte es comprensible, aunque no admirable. Ella se fue dejando al mayor con sus incómodos pensamientos. La red de víctimas se expandía rápidamente. Dorothy Blackwood, Timothy Ashford, el mayor Thorpe, Lavinia Cross, todos estafados por Eleanor y su amante abogado mediante documentos legales fraudulentos. Pero ninguno de ellos la había matado. El mayor tenía una coartada. Dorothy parecía realmente conmocionada por la acusación. La ruina financiera de Timothy hacía que el asesinato fuera contraproducente. De hecho, Lavinia se había beneficiado al no completar la venta de la propiedad. Entonces, ¿quién estranguló a Eleanor en su cabaña el sábado por la noche? ¿Quién le envolvió el cuello con esa bufanda esmeralda antes de dejar su cuerpo en el jardín? La señorita Marple caminó hacia su casa al anochecer de otoño con una certeza cristalizándose en su mente. El asesino conocía el significado de la bufanda. Comprendió que representaba la complicidad de Eleanor con el señor Barton, y había decidido dejarlo expuesto alrededor de su garganta muerta como mensaje. La bufanda no era solo una prueba. Era una declaración. Ahora la señorita Marple solo necesitaba entender qué significaba esa afirmación y quién la había hecho. El martes por la mañana, la investigación del inspector Slack sufrió una catástrofe en forma de un telegrama desde Londres. El agente Palk lo entregó personalmente en la cabaña de la señorita Marple porque el inspector había salido furioso de la estación maldiciendo y se había negado a discutir el contenido con nadie. Palk se encontraba de pie, nervioso, en su sala de estar, girando su sombrero. Señorita Marple, sé que no debería compartir información policial, pero el inspector se está volviendo loco y alguien con sentido común necesita saber qué ha pasado. La señorita Marple dejó a un lado su tejido y le dedicó toda su atención. ¿Qué dice el telegrama, señor constable? Palk sacó el papel arrugado de su bolsillo y leyó en voz alta con voz temblorosa. El señor Barton, abogado de Barton & Associates, fue encontrado muerto en su oficina de Londres el lunes por la noche. La causa de la muerte parece ser la autoadministración de veneno. Se descubrió una nota de suicidio en la que se admitía haber creado documentos legales fraudulentos para varios clientes. La Policía Metropolitana solicita información sobre cualquier caso que involucre a Barton en su jurisdicción. La señorita Marple absorbió esta información con aparente calma, aunque su mente analizaba rápidamente las implicaciones. El señor Barton ha muerto. Qué oportuno para alguien. Palk parecía confundido. Conveniente, señorita Marple. El hombre se suicidó, presumiblemente por culpa. ¿Qué tan conveniente? La señorita Marple se levantó y caminó hacia la ventana que daba a su jardín. Conveniente para quien mató a Eleanor Whitmore, constable. El suicidio del señor Barton cierra toda una línea de investigación. No podemos interrogarlo sobre su relación con Eleanor, ni sobre su conocimiento de su asesinato. No podemos rastrear qué aldeanos podrían haberlo confrontado por los documentos fraudulentos. Su muerte elimina a un testigo crucial. Los ojos de Palk se abrieron de par en par. ¿Crees que alguien lo obligó a suicidarse? Lo hizo parecer un suicidio. La señorita Marple se volvió para mirarlo. Creo que el momento es notablemente sospechoso. Eleanor muere el sábado por la noche. El señor Barton muere el lunes por la noche. 2 muertes en 3 días, relacionadas por fraudes legales. Eso exagera demasiado la coincidencia. Palk se sentó pesadamente en la silla más cercana. Pero la nota de suicidio. La Policía Metropolitana dijo que confesó haber creado documentos falsos. Sin duda, eso demuestra culpa y remordimiento. La voz de la señorita Marple era suave pero firme. O este prueba que alguien quería hacernos creer en la culpa y el remordimiento. Dígame, agente. Mencionó el telegrama si el señor Barton tenía familiares o socios que pudieran beneficiarse de su muerte. Palk consultó nuevamente el telegrama. Dice que era soltero,
y que dirigía la empresa solo. Sus bienes se distribuirán según su testamento. No se mencionan beneficiarios. La señorita Marple volvió a sentarse y retomó su labor con deliberada calma. Le sugiero que informe al inspector Slack que debe solicitar una investigación exhaustiva de la muerte del señor Barton. Se analizará la escritura de la nota de suicidio. Se examinará la oficina en busca de indicios de forzamiento o forcejeo. Se entrevistará a cualquier persona que lo haya visto en sus últimas horas. Palk se quedó visiblemente aliviado al tener una dirección clara. Se lo diré inmediatamente, señorita Marple, aunque probablemente ignorará mis sugerencias. Después de que la gente se fue, la señorita Marple se quedó muy quieta con su tejido olvidado en su regazo. 2 asesinatos disfrazados de un solo asesinato y un suicidio. El patrón se estaba aclarando. Alguien había asesinado a Eleanor para detener el fraude. Luego mató al señor Barton para evitar que revelara la identidad del asesino. La nota de suicidio explicó convenientemente los documentos fraudulentos y cerró la investigación. Inteligente, implacablemente eficiente, y en absoluto, obra de Dorothy Blackwood, en un ataque de ira por agravios del pasado. La señorita Marple necesitaba más información sobre el último día del señor Barton. Necesitaba saber si alguien de St. Mary Mead había visitado Londres el lunes. El jefe de la estación de tren llevaba un registro meticuloso de la venta de billetes. La señorita Marple se puso el abrigo y el sombrero para otra caminata de investigación. El señor Henderson la saludó en la estación con amistosa curiosidad. Señorita Marple, ¿se va de viaje? Un día precioso para viajar a pesar del frío otoñal. La señorita Marple sonrió agradablemente. Hoy no, señor Henderson, pero me gustaría saber si podría ayudarme con un pequeño asunto. ¿Alguien del pueblo compró billetes a Londres el lunes? Las pobladas cejas de Henderson se levantaron. ¿Es el día específico? Bueno, ahora déjame consultar mis registros. Dijiste que era el lunes. Sacó un libro de contabilidad grande y pasó el dedo por las entradas. Sí, se vendieron 3 boletos el lunes por la mañana. La señora Patterson fue a visitar a su hermana en Kensington. El joven Timothy Ashford compró un boleto de ida y vuelta, pero no lo usó. Y había uno más. Hizo una pausa con el dedo en la última entrada. Peter Walsh compró un billete sencillo a Londres el lunes por la mañana temprano. Parecía bastante nervioso. Dijo que tenía asuntos urgentes en la ciudad que no podían esperar. La señorita Marple sintió que las piezas encajaban en su lugar con satisfactoria precisión. Peter Walsh, el jardinero, dijo cuándo volvería. Henderson meneó la cabeza. Compró solo un boleto de ida. Dijo que no estaba seguro de sus planes. Me pareció extraño en ese momento, pero cada uno tiene sus razones. La señorita Marple le dio las gracias y caminó lentamente de regreso a través del pueblo. Peter Walsh había descubierto el cuerpo de Eleanor el domingo por la mañana, o mejor dicho, afirmó haberlo descubierto. Fue él quien mencionó haber visto a un misterioso visitante en la cabaña de Eleanor el sábado por la noche. Pero ¿qué hubiera pasado si el propio Pedro hubiera sido ese visitante? Necesitaba examinar los antecedentes de Peter con más detenimiento. ¿Dónde trabajaba? ¿Quién lo empleaba? ¿Qué conexión podría tener con los planes fraudulentos de Eleanor? La oficina de la finca se encontraba a las afueras del pueblo. La señorita Marple encontró al administrador de la finca, el señor Pemberton, trabajando en su escritorio, rodeado de libros de cuentas y correspondencia. Él levantó la vista con sorpresa cuando entró la señorita Marple. Señorita Marple, esto es inesperado. ¿En qué puedo ayudarla? La señorita Marple se acomodó en la silla frente a su escritorio. Estoy preguntando por Peter Walsh. Creo que trabaja como jardinero en la finca. La expresión de Pemberton cambió a preocupación. Peter no ha ido a trabajar desde el lunes por la mañana. Simplemente desapareció sin previo aviso ni explicación. No es propio de él. Ha sido confiable estos últimos 18 meses. Nunca faltó un día hasta ahora. 18 meses. El mismo periodo que Eleanor y el señor Barton llevaban llevando a cabo su plan de fraude. La señorita Marple mantuvo un tono de voz informal. ¿Dónde trabajaba Peter antes de unirse a su personal? Pemberton consultó un cajón de archivos y sacó registros de empleo. En realidad, era de Londres. Anteriormente trabajaba como administrativo en un bufete de abogados. Dejó el puesto de forma bastante repentina, según sus referencias. No se dio ninguna explicación de su marcha, pero la carta de recomendación fue, como mucho, poco entusiasta.
El pulso de la señorita Marple se aceleró aunque mantuvo su exterior tranquilo. ¿Recuerdas qué despacho de abogados? Pemberton leyó el documento. Barton & Associates, Lincoln Inn Fields. Es bastante casual, dados los acontecimientos recientes, ¿no? La señorita Marple permaneció allí de pie, reflexionando lentamente. Gracias, señor Pemberton. Ha sido de gran ayuda. Caminó directamente a la estación del inspector Slack. Lo encontró encorvado sobre su escritorio, con aspecto derrotado y furioso a la vez. Inspector, debo hablar con usted urgentemente sobre Peter Walsh. Slack miró hacia arriba con ojos hostiles. ¿Y qué hay de él? El chico encontró el cuerpo. Es un testigo, nada más. La señorita Marple se sentó sin ser invitada. Peter Walsh trabajó en el bufete de abogados del señor Barton en Londres antes de llegar a St. Mary Mead hace 18 meses. Dejó ese puesto repentinamente. Compró un billete de tren a Londres el lunes por la mañana y no ha regresado. El señor Barton falleció el lunes por la noche. La expresión de Slack cambió de hostilidad a atención aguda. ¿Estás sugiriendo que Walsh mató a Barton? La señorita Marple lo miró fijamente. Sugiero que Peter Walsh tiene vínculos con ambas víctimas y la oportunidad de perjudicarlas. Sugiero que su repentina partida coincide sospechosamente con la muerte del señor Barton. Le sugiero que lo investigue a fondo antes de declarar este caso cerrado. Slack agarró su abrigo con repentina energía. Agente Palk, llame a la policía metropolitana inmediatamente. Quiero que encuentren a Peter Walsh y lo detengan para interrogarlo. Y quiero que se complete una investigación completa de antecedentes en cuestión de horas. Se volvió hacia la señorita Marple, con un respeto a regañadientes. Si tiene usted razón sobre esto, señorita Marple, le debo una disculpa por desestimar sus observaciones. La señorita Marple permaneció de pie con serena dignidad. Solo busco verdad y justicia, inspector. Las disculpas son innecesarias. La acción es esencial. Ella se fue dejando a Slack, ladrando órdenes al agente Palk. Peter Walsh había trabajado para la firma creando documentos fraudulentos. Probablemente se enteró de la asociación delictiva entre Eleanor y el señor Barton. Había ido a St. Mary Mead para observar sus operaciones de primera mano. ¿Pero por qué matarlos? ¿Qué había llevado a un exasistente legal a cometer un doble asesinato? La señorita Marple caminó hacia su casa a través de calles ahora ensombrecidas por la penumbra del atardecer. La respuesta residía en las conexiones entre Peter, Eleanor y el señor Barton. Algo personal, algo que explicaba por qué Peter había estrangulado a Eleanor con el pañuelo que simbolizaba su relación criminal. La señorita Marple necesitaba tenderle una trampa, para sonsacar a Peter si regresaba al pueblo, para que se revelara mediante una cuidadosa manipulación psicológica. Ella sabía exactamente cómo lograrlo. La señorita Marple invitó a 6 aldeanos cuidadosamente seleccionados a tomar el té el miércoles por la tarde en su cabaña. Dorothy Blackwood llegó primero, todavía pálida por su terrible experiencia con el inspector Slack, pero agradecida por la invitación. El mayor Thorpe llegó después, con su porte militar algo disminuido por los recientes acontecimientos. Timothy Ashford apareció de mala gana, acompañado de su hermano mayor, Richard, quien había venido desde Londres para gestionar la crisis familiar. Lavinia Cross, la modista, aceptó la invitación con visible curiosidad. Y finalmente, la señora Clement, de la vicaría, completó el grupo. La señorita Marple sirvió té y pastel de semillas con una hospitalidad impecable. Dejó que la conversación informal fluyera con naturalidad durante varios minutos antes de encaminarse con suavidad hacia su verdadero propósito. He estado reflexionando sobre las elecciones de vestuario de Eleanor Whitmore, en particular, sobre ese pañuelo esmeralda que lució con tanta prominencia en el bazar. Las elecciones de moda suelen revelar más de lo que la gente cree. Lavinia dejó su taza de té con interés. La bufanda fue un regalo del señor Barton. Ya se lo comenté, señorita Marple. Varios invitados se sorprendieron ante esta revelación. Dorothy Blackwood entrecerró los ojos. Su abogado de Londres. El que creó esos documentos fraudulentos. La señorita Marple asintió con calma. Exactamente igual. El señor Barton y Eleanor mantuvieron una relación sentimental durante al menos 18 meses. El pañuelo representaba su relación, tanto personal como criminal. El mayor Thorpe se movió incómodo en su silla. ¿Por qué estamos hablando de esto, señorita Marple? Tanto Eleanor como Barton han muerto.
Sus planes se han acabado. La señorita Marple sirvió más té con manos firmes. ¿Están acabados, mayor? ¿O simplemente alguien ha tomado medidas para asegurar que los planes no se expongan más? Considere los hechos. Eleanor muere el sábado por la noche. El señor Barton muere el lunes por la noche. Ambas muertes silencian convenientemente a las dos únicas personas que pudieron identificar a todas sus víctimas. Timothy Ashford habló con repentina intensidad. ¿Crees que alguien los mató a ambos? Hizo que la muerte de Barton pareciera un suicidio para borrar sus huellas. La señorita Marple sostuvo su mirada. Creo que alguien con profundo conocimiento de su operación decidió terminarla definitivamente. Alguien que entendía cómo funcionaba el fraude porque había participado en su creación. Alguien como Peter Walsh. La sala estalló en exclamaciones de asombro. La señora Clement casi dejó caer su taza de té. Peter Walsh. El jardinero. Seguro que no habla en serio, señorita Marple. La voz de la señorita Marple permaneció tranquila y mesurada. Peter trabajó en el bufete de abogados del señor Barton antes de llegar a St. Mary Mead. Dejó ese puesto en circunstancias misteriosas, justo cuando Eleanor y el señor Barton comenzaron su plan de fraude aquí. Ha estado trabajando en la finca con acceso a todos los chismes del pueblo e información sobre posibles víctimas. Encontró el cuerpo de Eleanor oportunamente. Viajó a Londres el día antes de la muerte del señor Barton, y ahora ha desaparecido. Dorothy Blackwood dejó su taza de té con un fuerte clic. ¿Pero por qué los mataría? Si era parte de su plan, se beneficiaba de que continuara. La señorita Marple se inclinó ligeramente hacia adelante. A menos que no beneficiara a la señora Blackwood. A menos que lo usaran y descartaran. A menos que buscara venganza por algún daño que le hicieron. Richard Ashford, que hasta ahora había permanecido en silencio, habló con la precisión de un abogado. Lo que describe es puramente circunstancial, señorita Marple. No hay pruebas que vinculen a Walsh directamente con ninguna de las muertes. Su historial laboral y la fecha de sus viajes no son concluyentes. La señorita Marple sonrió suavemente. Tiene toda la razón, señor Ashford. Por eso he preparado un pequeño engaño para hacerle saber si es culpable. Todas las miradas se volvieron hacia ella con mayor atención. El mayor Thorpe se inclinó hacia adelante. ¿Qué clase de engaño? La señorita Marple sacó una pequeña prenda de su bolsa de tejer y la colocó sobre la mesa. La bufanda esmeralda yacía enrollada como una serpiente entre las tazas de té. Recuperé esto de la sala de pruebas de la policía con el permiso del inspector Slack. La bufanda ha sido examinada a fondo y devuelta a la herencia de Eleanor. Tras una conversación cuidadosa con el cartero, le he comunicado que esta bufanda será donada a la venta de objetos usados, pues de la iglesia el viernes por la mañana, que se exhibirá de forma destacada como un artículo caro, para atraer a los postores. Lavinia Cross parecía desconcertada. ¿Por qué exhibir la bufanda atraería la atención de Peter Walsh? Los ojos de la señorita Marple reflejaban una certeza nacida de una larga experiencia con la naturaleza humana. Porque si Peter mató a Eleanor específicamente por lo que representaba esta bufanda, no soporta que la traten como una mercancía común. La bufanda simboliza todo lo que odiaba de su complicidad criminal. Verla reducida a un artículo de mercadillo lo enfurecerá. Lo impulsará a actuar con imprudencia. Dorothy Blackwood entendió primero. Estás poniendo una trampa, señorita Marple. Usas la bufanda como cebo. La señorita Marple inclinó la cabeza. Precisamente, señora Blackwood. Y me he asegurado mediante chismes estratégicos de que Peter se enterará de la venta de objetos usados de donde quiera que se esconda. El cartero ya ha corrido la voz por los pueblos vecinos. Peter volverá porque no podrá resistirse. El mayor Thorpe parecía preocupado. Pero si regresa, será peligroso. Un hombre que ha matado 2 veces no dudará en volver a matar si se siente amenazado. La expresión de la señorita Marple permaneció serena. El inspector Slack tendrá agentes apostados por todo el salón de la iglesia. Peter será capturado en cuanto intente robar el pañuelo. Pero necesitamos que se revele mediante acciones. Las confesiones obtenidas mediante interrogatorio pueden negarse. Las acciones presenciadas por varias personas no. Timothy Ashford habló nerviosamente. ¿Y si no muerde el anzuelo? ¿Y si simplemente desaparece para siempre? La señorita Marple comenzó a doblar la bufanda con un cuidado ritualista. Entonces no hemos perdido nada, y Peter Walsh sigue fugitivo. Pero creo que vendrá. La obsesión lleva a la gente a cometer actos irracionales.
Peter lleva al menos 18 meses, obsesionado con Eleanor y el señor Barton. Esa obsesión lo obligará a enfrentarse al símbolo de sus crímenes una última vez. Ella guardó la bufanda doblada nuevamente en su bolsa de tejido. Les pido a todos que asistan a la venta de objetos usados el viernes por la mañana. Compórtense con naturalidad. Examinen los artículos. Pero estén atentos a la aparición de Peter. Probablemente se disfrazará de alguna manera, pero estén atentos a un joven que presta una atención inusual a esta bufanda. Los invitados se fueron marchando uno a uno, dejando a la señorita Marple sola con su té y su carruaje. Se acercó a la ventana y contempló el jardín otoñal. Las hojas caían sin parar de los árboles en cascadas doradas. Peter Walsh vendría. Estaba segura de ello con el mismo instinto que la había guiado a través de docenas de misterios del pueblo a lo largo de los años. Vendría porque la bufanda representaba todo lo que había destruido su vida. Y cuando viniera, la verdad finalmente saldría a la luz. La señorita Marple volvió a tejer con pulso firme. El hilo azul formaba hileras de puntadas impecables, paciente, metódico, inevitable. Al igual que la justicia. El viernes por la mañana multitudes acudieron al salón de la iglesia St. Mary Mead para la venta de objetos usados de que atraparía a un asesino. El pañuelo esmeralda yacía expuesto sobre la mesa de la ropa, tal como lo había dispuesto la señorita Marple, ubicado en un lugar destacado sobre un cojín de terciopelo, con una tarjeta que decía: pañuelo de seda premium, calidad Londres, oferta inicial de 5 libras. Los aldeanos recorrieron las mesas repletas de donaciones, mientras fingían no notar a los agentes de paisano apostados en salidas estratégicas. El inspector Slack merodeaba cerca de la tetera, intentando parecer despreocupado, mientras sus ojos escrutaban constantemente a la multitud. La señorita Marple estaba sentada a la mesa de libros, absorta en la clasificación de los volúmenes donados. Su posición le permitía ver claramente la bufanda y a todos los que se acercaban. Dorothy Blackwood examinó los utensilios de cocina con inusual intensidad. El mayor Thorpe fingió interés en antiguas medallas militares. Timothy Ashford y su hermano permanecieron cerca de la entrada, vigilando atentamente. Pasaron las 10, luego las 11. La multitud se redujo ligeramente a medida que los primeros compradores terminaban sus compras y se marchaban. La señorita Marple empezó a dudar de su certeza. Quizás Peter tenía más autocontrol del que ella creía. Quizás la obsesión no bastaba para vencer el instinto de supervivencia. Entonces se abrió la puerta del salón de la iglesia y entró una anciana encorvada sostenida por un bastón. Llevaba un grueso abrigo de lana a pesar de la mañana relativamente templada. Una gruesa bufanda le cubría el pelo y gran parte del rostro. Unas gafas de sol le ocultaban los ojos. Se dirigió con pasos arrastrados hacia la mesa de ropa. Varios aldeanos la miraron con cierta curiosidad antes de volver a curiosear. Pero la señorita Marple observaba con absoluta concentración. Algo en las manos de la mujer le llamó la atención. Manos jóvenes, manos fuertes, manos que no encajaban con su apariencia de anciana. La figura disfrazada llegó a la mesa de la ropa y se detuvo ante el pañuelo esmeralda. Extendió lentamente una mano hacia el cojín de terciopelo. La señorita Marple se puso de pie con repentina energía y habló con claridad desde el otro lado del pasillo. Peter Walsh, esa bufanda no te pertenece. La figura encorvada se quedó paralizada. Luego se irguió por completo al caer el disfraz de anciano. Peter Walsh quedó al descubierto, con su joven rostro contorsionado por la rabia y la angustia. El inspector Slack se movió inmediatamente, pero la señorita Marple levantó una mano en un gesto de detenerla. Espere, inspector. Déjelo hablar. Peter se lo merece antes de que lo detengan. Las manos de Peter temblaban mientras miraba la bufanda. Su voz, al salir, estaba desgarrada por la emoción. Esta bufanda, este maldito trozo de seda, lo destruyó todo. Mi carrera, mi futuro, mi familia. La señorita Marple habló con suavidad. Cuéntanos, Peter. Ayúdanos a entender qué te hicieron Eleanor y el señor Barton. Los ojos de Pedro se llenaron de lágrimas que corrieron por sus mejillas. Mi padre trabajó en el bufete de Barton durante 30 años. Era un oficinista superior, un hombre honesto. Cuando descubrió que Barton estaba creando documentos fraudulentos, amenazó con denunciarlo al colegio de abogados. Barton respondió inventando pruebas de que mi padre había estado robando de las cuentas de sus clientes. Falsificó documentos, falso testimonio. Todo con el objetivo de destruir la reputación de mi padre.
La sala quedó en completo silencio. Todos los presentes se esforzaron por escuchar la confesión de Peter. Peter continuó con la voz quebrada. Mi padre fue despedido en desgracia. Enfrentó cargos criminales. La vergüenza lo mató. Sufrió un infarto 3 meses después de perder su puesto. Mi madre también lo hizo al año. El dolor la destruyó. El rostro de Dorothy Blackwood mostraba compasión a pesar de su propio sufrimiento. Así que viniste a St. Mary Mad, buscando venganza. Peter asintió bruscamente. Acepté el puesto de jardinero para ver cómo Eleanor y Barton continuaban con sus planes, para documentar sus crímenes, para esperar el momento oportuno para exponerlos. Pero entonces me di cuenta de que exponerlos no era suficiente. La justicia legal no restauraría a mis padres, no borraría la vergüenza que padecieron. La voz del mayor Thorpe era ronca. Así que decidiste ejecutarlos tú mismo. La risa de Peter no tenía humor. Ejecutar, sí, exactamente. Fui a la cabaña de Eleanor el sábado por la noche con el pretexto de hablar sobre el mantenimiento de su jardín. Me recibió sin sospechar nada. Hablamos de plantaciones y preparativos de temporada. Luego le mostré pruebas de lo que sabía. Le dije que lo revelaría todo públicamente. Sus manos se apretaron en puños. Se rió de mí, igual que se había reído del mayor Thorpe. Dijo que mis padres eran unos débiles tontos que merecían su destino. Dijo que debería estar agradecido de que no me hubiera destruido también. La voz de la señorita Marple se mantuvo firme. Así que la estrangulaste con la bufanda que le había dado el señor Barton. Los ojos de Peter se fijaron en la seda esmeralda. Quería que muriera llevando el símbolo de sus crímenes. Quería que todos vieran lo que su relación con Barton había creado. Luego trasladé su cuerpo al jardín, donde sería descubierto rápidamente. Sin escondites, sin disimulos, solo la verdad expuesta con toda claridad. El inspector Slack se acercó, pero aún no se movió para arrestarlo. Y el señor Barton. El rostro de Peter se endureció. Fui a Londres el lunes con documentos falsificados. Supuestamente eran documentos de Eleanor, donde le ordenaba reunirse conmigo en su oficina el lunes por la noche. Vino esperando hablar sobre el encubrimiento de su muerte. En cambio, lo confronté con pruebas de todos los fraudes que habían cometido. Entonces le ofrecí una opción: envenenarse y confesar, o enfrentar un juicio público donde testificaría sobre todo, incluyendo cómo destruyeron la reputación de mi padre. La voz de Timothy Ashford tembló. Él eligió el veneno. Peter asintió. Eligió la salida del cobarde. Se tragó el veneno mientras yo observaba. Firmó la confesión mientras agonizaba. Justicia impartida por el hijo del hombre que destruyó. La señorita Marple se movió alrededor de la mesa hasta que quedó parada directamente frente a Peter. Tus padres fueron víctimas inocentes de una terrible crueldad. Tu dolor es comprensible. Pero ahora te has convertido en un asesino, Peter. Has manchado tu propia alma con la sangre de la venganza. Peter la miró con ojos hundidos. Mi alma ya estaba manchada, señorita Marple, por ver la desgracia de mi padre, por abrazar a mi madre mientras lloraba hasta morir. Simplemente estoy completando lo que Eleanor y Barton comenzaron. Me convirtieron en esto. La voz de la señorita Marple contenía una firme compasión. No, Peter, elegiste este camino. Te dieron la razón. Pero elegiste el asesinato en lugar de la justicia. Esa decisión es solo tuya. El inspector Slack avanzó con esposas. Peter Walsh, lo arresto por los asesinatos de Eleanor Whitmore y el señor Barton. No necesita decir nada, pero podría perjudicar su defensa si no menciona, al ser interrogado, algo en lo que luego se base ante el tribunal. Peter extendió las manos hacia las esposas sin resistencia. Su mirada permaneció fija en el pañuelo esmeralda, inocente y terrible, que yacía sobre su cojín de terciopelo. Quemé esa maldita cosa, inspector. No deje que siga en el mundo esparciendo su veneno. La señorita Marple extendió la mano y levantó la bufanda con manos cuidadosas. Esta seda no es la maldición de Peter. Es simplemente tela, bonita y cara, pero en el fondo sin sentido. El mal proviene de decisiones humanas, no de objetos materiales. Ella dobló la bufanda lentamente. Tus padres no querrían que te destruyeras por ellos. La venganza te ha costado todo lo que esperaban que llegaras a ser. El rostro de Peter se desdibujó por completo. Lloró desconsoladamente mientras el agente Palk se lo llevaba. Los asistentes a la venta de objetos usados se quedaron paralizados. Finalmente, Dorothy Blackwood habló en el pesado silencio. Pobre muchacho. Lo que hicieron Eleanor y Barton fue monstruoso.
El mayor Thorpe asintió lentamente. Pero la señorita Marple tiene razón. Peter eligió el asesinato. Comprender sus motivos no justifica sus acciones. Timothy Ashford parecía conmocionado. ¿Podrá conservarlo? El inspector Slack se quedó allí después de la destitución de Peter. Eso lo decidirán los tribunales. Su confesión y las circunstancias podrían justificar su clemencia. Pero 2 muertes exigen rendición de cuentas, independientemente de la provocación. La señorita Marple colocó la bufanda doblada en su bolsa de tejido. La justicia y la misericordia deben tener su lugar, inspector. Espero que los tribunales recuerden que Peter fue una víctima antes de convertirse en asesino. La multitud se dispersó lentamente, dejando a la señorita Marple sola en la mesa de libros. Había tendido su trampa y atrapado a su asesino tal como lo predijo. Pero la victoria se sintió vacía cuando el asesino era un joven destrozado por el dolor y llevado a la violencia por la crueldad sistemática. Eleanor Whitmore y el señor Barton habían sembrado el mal mediante planes fraudulentos y manipulación cruel. Peter Walsh había cosechado la terrible cosecha y había añadido su propia maldad a la de ellos. El pañuelo esmeralda yacía en su bolso, un testigo silencioso de la capacidad humana tanto para la corrupción como para la venganza. La señorita Marple recogió sus pertenencias lentamente. Afuera del salón de la iglesia, el sol otoñal brillaba débilmente entre las nubes que se dispersaban. El caso se resolvió. El asesino fue capturado. La justicia procedería por los cauces adecuados. Pero algunas heridas jamás sanarían. Algunas pérdidas jamás podrían repararse. Los padres de Peter Walsh seguían muertos. Su futuro seguía destruido. Y 2 muertes más acrecentaron el dolor del pueblo. La señorita Marple caminó a casa por calles que parecían inalteradas a pesar de todo. St. Mary Mead mantendría su ritmo. Los chismes se desvanecerían. Nuevos escándalos reemplazarían viejas tragedias. Pero ella lo recordaría. Recordaría cómo una pieza de seda había representado mucho más que la moda. Simbolizaba la complicidad en el crimen. Había marcado la venganza de un asesino. Había servido finalmente como el instrumento que sacó a la luz la verdad. La bufanda había resuelto el asesinato al ser exactamente lo que parecía ser. Un regalo entre criminales. Un trofeo de fraude. Un objetivo obsesivo. A veces, reflexionó la señorita Marple, las pistas más obvias eran las más importantes. La gente simplemente necesitaba analizarlas con atención. Llegó a su cabaña y entró con un alivio agradecido. Su labor de punto la esperaba. Su jardín necesitaba cuidados. La vida seguía adelante a pesar de la muerte, la justicia y la compleja maraña de motivaciones humanas. El pañuelo esmeralda sería declarado prueba y finalmente destruido. Su belleza siempre había sido superficial. Su verdadera naturaleza siempre se había visto corrompida por los propósitos a los que servía. La señorita Marple se alegró de deshacerse de él. El juicio de Peter Walsh atrajo multitudes de 3 condados ese invierno. La sala del tribunal en Winchester estaba repleta de espectadores que buscaban vislumbrar al joven que había asesinado a 2 personas en una venganza calculada. Los periodistas llenaban la tribuna de prensa, escribiendo constantemente notas para sus sensacionalistas artículos. La señorita Marple asistió a todos los días de las vistas a pesar de los incómodos bancos de madera y la sobrecalentada sala. Se sentó en la tribuna pública con su bolsa de tejer y observó con la misma atención que había dedicado a la investigación original. El abogado defensor de Peter, el señor Harrington, era un hombre astuto que sabía cómo presentar la tragedia ante un jurado. Fundamentó su caso no en negar los asesinatos, sino en explicar su origen en la crueldad sistemática y la destrucción familiar. La fiscalía citó a un gran número de testigos. El inspector Slack testificó sobre las escenas del crimen y la recolección de pruebas. El doctor Haydock proporcionó detalles médicos sobre ambas muertes. El agente Palk describió la confesión de Peter en el salón de la iglesia. Luego vinieron las víctimas de los planes de fraude de Eleanor y el señor Barton. Dorothy Blackwood subió al estrado con serena dignidad. Describió los documentos falsificados que arruinaron el compromiso de su hija. La devastación emocional que siguió, los años de amargura y dolor. Durante el interrogatorio, el señor Harrington presionó suavemente. Señora Blackwood, cuando se enteró de que Eleanor Whitmore había sido asesinada, ¿cuál fue su reacción inicial? La voz de Dorothy era firme. Alivio. Dios me perdone, pero sentí alivio al saber que ella no podía hacerle daño a nadie más.
Ante esta honestidad, el jurado se movió en sus asientos. El mayor Thorpe testificó sobre el fraude inmobiliario y las 500 libras que pagó con engaños. Timothy Ashford describió cómo perdió la fortuna familiar debido a planes de inversión falsos. Lavinia Cross explicó que casi entregó su casa heredada debido a reclamaciones legales falsas. Cada testimonio retrataba a Eleanor y al señor Barton como depredadores que habían destruido vidas sistemáticamente para obtener ganancias. Luego Peter Walsh tomó la palabra en su propia defensa. Parecía demacrado tras meses bajo custodia. Su joven rostro había envejecido más allá de su edad. Cuando habló, su voz se oyó con claridad en la silenciosa sala del tribunal. El señor Harrington lo guió a través de la historia familiar. El padre devoto que había servido fielmente al bufete de Barton, el descubrimiento de la creación fraudulenta de documentos, la amenaza de denunciar estos delitos ante las autoridades competentes. La voz de Peter no tembló al describir las pruebas fabricadas contra su padre. Las acusaciones de malversación de fondos, respaldadas por registros bancarios falsificados. Los cargos penales que le siguieron. Mi padre era un hombre honesto, señor. Había prestado 30 años de servicio ejemplar. Sin embargo, en cuestión de semanas, el señor Barton había destruido su reputación tan completamente que incluso nuestros vecinos preferían cruzar la calle antes que dirigirnos la palabra. El tono del señor Harrington era comprensivo. Cuéntale al tribunal lo que le pasó a tu padre, Peter. Las manos de Peter se aferraron a la barandilla del estrado de los testigos hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Su corazón no soportó la vergüenza. Murió creyendo que el mundo lo consideraba un ladrón. Sus últimas palabras fueron una disculpa por haber dejado a nuestra familia en desgracia. Se disculpó por crímenes que nunca cometió. Varios miembros del jurado parecían visiblemente conmovidos. ¿Y tu madre? La voz de Peter se quebró por primera vez. Ella lo sobrevivió 7 meses. El dolor la consumía por dentro. Dejó de comer, dejó de salir de casa. Simplemente se apagó como una vela que se apaga. Tenía 20 años, y de repente me sentí sola porque al señor Barton le incomodaba la honestidad de mi padre. El fiscal señor Davis se levantó para el interrogatorio con severidad propia de un fiscal. Señor Walsh, usted afirma haber sufrido una terrible injusticia. Sin embargo, decidió responder no por la vía legal, sino mediante un asesinato premeditado. ¿Por qué no denunció los crímenes del señor Barton al colegio de abogados ni a la policía? Peter lo miró directamente a los ojos. No tenía pruebas, señor. Barton era un falsificador experto. Había fabricado documentos tan convincentes que habían arruinado a mi padre en el juicio. ¿Qué pruebas podía presentar para que no alegara simplemente que fueron falsificados por un hijo vengativo? ¿Quién me creería contra un abogado de renombre? El señor Davis presionó más fuerte. Así que decidiste convertirte en juez, jurado y verdugo. Estrangulaste a la señora Whitmore con tus propias manos. Observaste morir al señor Barton por el veneno que le proporcionaste. Te sentiste con derecho a quitarles la vida. El rostro de Pedro se endureció. Me sentí obligado, señor. No con derecho. Obligado por saber que seguirían destruyendo a gente inocente si nadie los detenía. ¿Cuántas familias más arruinarían? ¿Cuántas vidas más destrozarían por lucro? La voz del fiscal se elevó. Esa pregunta no te correspondía responder. Tenemos leyes y tribunales específicamente para impedir que las personas tomen tales medidas. Te autoproclamaste verdugo cuando no tenías derecho a ello. La respuesta de Pedro fue tranquila pero clara. Lo acepto, señor. Entiendo que probablemente pagaré con mi vida por mis actos. Pero Eleanor Whitmore y el señor Barton han muerto y sus planes han terminado. Ya no habrá más inocentes que sufrieron como mis padres. Si mi muerte lo logra, considero que vale la pena. La sala estalló en murmullos. El juez impuso el orden con fuertes golpes de mazo. La señorita Marple observó el rostro de Peter durante todo el intercambio. Vio a un joven que ya se había condenado a sí mismo en su fuero interno, que no buscaba la absolución, sino la comprensión, que quería que el mundo supiera que sus padres habían sido asesinados con la misma certeza que Eleanor y el señor Barton. Los argumentos finales se prolongaron durante toda una tarde. El señor Harrington describió a Peter como una víctima impulsada a actuar desesperadamente por la destrucción sistemática de su familia. Enfatizó la crueldad de los planes de Eleanor y el señor Barton. Pidió al jurado que considerara si realmente se había brindado justicia legal a un joven sin recursos que se enfrentaba a un abogado corrupto. El señor Davis replicó con la cruda realidad.
2 personas murieron por las acciones deliberadas de Peter. La compasión por sus circunstancias no podía justificar un asesinato premeditado. La base de la sociedad se basaba en el principio de que las personas no se tomaban la justicia por su mano, independientemente de la provocación. El jurado deliberó durante 3 horas. Cuando regresaron, el capataz permaneció de pie con evidente reticencia. Respecto del cargo de asesinato de Eleanor Whitmore, ¿cómo encuentra al acusado? Culpable de homicidio. Respecto del cargo de asesinato del señor Barton, ¿cómo encuentra al acusado? Culpable de homicidio. La sala del tribunal estalló en reacciones. Algunos espectadores vitorearon los veredictos menos severos. Otros protestaron a gritos. El mazo del juez trabajaba frenéticamente restableciendo el orden. Peter permaneció inmóvil mientras se registraban los veredictos. Su rostro no reflejaba alivio ni decepción, simplemente aceptaba el veredicto, fuera cual fuera. La sentencia se produjo 2 semanas después. El juez era un hombre mayor de mirada compasiva pero voz firme. Se dirigió directamente a Peter antes de dictar sentencia. Señor Walsh, este tribunal reconoce los terribles agravios cometidos contra su familia. El fraude sistemático perpetrado por los fallecidos demuestra que eran personas de mala reputación que causaron un daño considerable. Sin embargo, la ley no puede sancionar la justicia por mano propia, independientemente de la provocación. La sociedad debe mantener el principio de que las disputas se resuelven por medios legales, no mediante la violencia personal. Hizo una pausa para consultar los papeles que tenía delante. Teniendo en cuenta las circunstancias extremas que motivaron sus acciones, su juventud, su carácter previamente intachable, y la conclusión del jurado de que se trató de homicidio involuntario en lugar de asesinato, lo condenó a 15 años de prisión con posibilidad de libertad condicional, después de cumplir 10 años. La sentencia fue notablemente leve para un doble homicidio. Varios espectadores se quedaron boquiabiertos ante la clemencia demostrada. Peter aceptó la sentencia con un leve asentimiento. Mientras los agentes se lo llevaban, miró al otro lado de la sala y se encontró con la mirada de la señorita Marple. En esa breve mirada, vio a un joven que comprendió que recibía más compasión de la que había mostrado a sus víctimas, que reconoció su culpabilidad aun cuando sostuvo que sus acciones habían sido necesarias. La señorita Marple inclinó ligeramente la cabeza en señal de reconocimiento, no de aprobación, no de condena, simplemente de reconocimiento de la compleja maraña de justicia y venganza que los había traído a todos a ese momento. Fuera del juzgado, Dorothy Blackwood se acercó a la señorita Marple con pasos inseguros. ¿Se hizo justicia hoy, señorita Marple? Me cuesta determinar si 15 años son demasiado o muy poco para lo que hizo Peter. La señorita Marple se ajustó los guantes para protegerse del frío invernal. La justicia rara vez es clara, señora Blackwood. Peter pasará sus mejores años en prisión. Sus padres siguen muertos. Eleanor y el señor Barton escaparon del castigo terrenal por sus crímenes. Ningún desenlace podría restaurar lo perdido ni reparar lo dañado. Dorothy asintió lentamente. Entonces, ¿qué hemos ganado con toda esta tragedia? La señorita Marple miró hacia atrás, al juzgado donde transportaban a Peter para comenzar su sentencia. Quizás hemos aprendido que la crueldad crea repercusiones que se extienden mucho más allá de sus víctimas originales, que el fraude y la manipulación destruyen más que finanzas y reputaciones. Destruyen familias, futuros y la fe que las personas necesitan para creer en la justicia. Eleanor y el señor Barton aprendieron esa lección demasiado tarde. Quizás otros la aprendan a tiempo para cambiar sus decisiones. Ella se alejó durante la tarde de invierno, dejando a Dorothy contemplando esta sabiduría. El caso estaba realmente zanjado. Los tribunales se habían pronunciado. Peter cumpliría su condena. El pueblo por fin podría superar el escándalo que lo había consumido durante meses. Pero la señorita Marple sabía que algunas cicatrices nunca sanarían del todo. Algunas preguntas nunca recibirían respuestas satisfactorias. Algunas pérdidas jamás podrían ser reparadas por ningún veredicto o sentencia. Esa era la naturaleza de la tragedia humana. Confusa, complicada, resistente a conclusiones claras. Subió al tren de regreso a Stenmery Mead, con su bolsa de tejer y sus pensamientos. El paisaje familiar se extendía por la ventana, mientras el crepúsculo se cernía sobre los campos. Se había hecho justicia tan bien como las instituciones humanas imperfectas podían hacerlo. Ahora la vida continuaría para los que quedaran.
La primavera llegó a Stenmere Mead con una calidez inesperada que hizo florecer las primeras flores de los pacientes jardines. La señorita Marple se arrodilló junto a sus parterres, plantando guisantes de olor a lo largo del muro sur, donde el sol de la mañana los nutría. Sus manos trabajaban la tierra con experta eficiencia mientras su mente vagaba por los acontecimientos recientes. Habían pasado 6 meses desde que Peter Walsh cumplió su condena en prisión. El pueblo había asimilado gradualmente el escándalo y había seguido adelante con su resiliencia característica. Nuevos chismes reemplazaron viejas tragedias. Diferentes dramas acapararon la atención. Dorothy Blackwood vendió su casa de campo y se mudó a Canadá para vivir cerca de su hija. Antes de partir visitó a la señorita Marple para expresarle su gratitud por haber limpiado su nombre. La amargura que la había definido durante años parecía haber disminuido, aunque no completamente borrada. El mayor Thorpe había recuperado sus 500 libras gracias a la liquidación del patrimonio de Eleanor. Donó la suma íntegra a una organización benéfica que apoya a las familias de víctimas de fraude. Este gesto le había devuelto parte de su honor militar, que sentía haber comprometido al guardar silencio sobre el engaño inicial. Timothy Ashford había encontrado empleo en el bufete de abogados de su hermano en Londres. El fideicomiso familiar se había perdido irremediablemente, pero el hermano de Timothy le había proporcionado un nuevo comienzo lejos de los recordatorios locales de su insensatez. Enviaba cartas ocasionales a la señorita Marple informando de sus progresos con conmovedora humildad. Lavinia Cross conservó su casa de campo y amplió su negocio de costura. Había conseguido varios clientes nuevos después de que el juicio diera a conocer su situación. El éxito había apaciguado su ira. La aldea misma se había unido gracias a la experiencia compartida de escándalos y revelaciones. La gente se hablaba con más amabilidad, al aprender cómo las crueldades ocultas podían degenerar en violencia. La señorita Marple terminó de plantar los guisantes y se puso de pie lentamente, con la rigidez propia de una anciana. Sus articulaciones protestaban por estar arrodillada tanto tiempo, pero la satisfacción del trabajo terminado compensaba la incomodidad pasajera. Caminó por su jardín observando cómo brotaban nuevos brotes por todas partes. Los narcisos mecían sus doradas cabezas con la brisa. Los azafranes cubrían el césped de púrpura y blanco. La vida persistía y se renovaba a pesar de la crudeza del invierno. Una visita apareció en la puerta de su jardín. El inspector Slack se acercó con inesperada vacilación, con su habitual porte seguro. «Señorita Marple, espero no molestarla. Quería hablar con usted sobre el caso Walsh antes de mi traslado a mi nuevo puesto en Hampshire». La señorita Marple hizo un gesto hacia el banco del jardín. «Por favor, siéntese, inspector. ¿Le gustaría tomar un té?» Slack meneó la cabeza y se sentó en el banco con visible incomodidad. «Vaya a disculparme, señorita Marple. Inicialmente descarté sus observaciones sobre la bufanda. Me centré en el sospechoso obvio e ignoré las pruebas que no encajaban con mi teoría. Si la hubiera escuchado antes, quizás la investigación habría avanzado con mayor eficiencia». La señorita Marple se sentó a su lado con amable comprensión. «Inspector, usted siguió los procedimientos de investigación habituales. Dorothy Blackwood tenía motivos convincentes y una oportunidad. Sus conclusiones fueron lógicas, basándose en la información disponible. La verdad solo emergió mediante la observación paciente y la comprensión de la psicología humana». Slack la miró con respeto a regañadientes. «Viste cosas que pasé por alto por completo. El significado de la bufanda. La conexión de Peter Walsh con la firma de Barton. El patrón de esquemas fraudulentos que crea múltiples víctimas desesperadas. ¿Cómo percibes estos detalles cuando investigadores cualificados los pasan por alto?» La señorita Marple sonrió levemente. «He vivido en pueblos toda mi vida, inspector. He observado la naturaleza humana en toda su complejidad y contradicción. Las personas se revelan constantemente a través de pequeñas decisiones y comportamientos inconscientes. La bufanda no era simplemente tela. Representaba el orgullo de Eleanor por su complicidad criminal, su necesidad de exhibir su triunfo sobre aquellos a quienes había ofendido. Ese tipo de arrogancia siempre contiene las semillas de su propia destrucción». Slack asintió lentamente. «¿Y Peter Walsh? Predijiste que volvería por la bufanda a pesar del evidente peligro». La señorita Marple observó un petirrojo que investigaba sus semillas recién plantadas. «La obsesión lleva a la gente a cometer actos irracionales, inspector. Peter había centrado su dolor y su rabia en esa bufanda
símbolo de todo lo que destruyó a su familia. No soportaba verla trivializada en una venta de objetos usados. Su psicología le exigía afrontarla una última vez. Comprender esa compulsión le permitió predecir sus acciones con relativa facilidad. Slack se quedó preparándose para partir. Bueno, quería que supiera que su ayuda fue invaluable, señorita Marple. Quizás algún día aprenda a escuchar a las solteronas del pueblo con sus bolsas de tejer, que se dan cuenta de cosas que los detectives expertos pasan por alto. La señorita Marple también se levantó. Espero que su nuevo puesto le traiga éxito, inspector. Y quizás un poco más de humildad sobre el valor de la observación cuidadosa, en lugar de conclusiones precipitadas. Slack realmente sonrió ante este suave reproche. Sospecho que me ha enseñado esa lección para siempre, señorita Marple. Que tenga un buen día. Tras su partida, la señorita Marple regresó a su jardín con serena satisfacción. La disculpa del inspector había sido innecesaria, pero la agradecía. El reconocimiento no costaba nada, pero lo era todo. Pensó en Peter Walsh, cumpliendo su condena en una celda lejos de los jardines primaverales y la vegetación. Su juventud se consumía entre los muros de la prisión y la libertad restringida. Sin embargo, había aceptado esta consecuencia con inesperada gracia. Durante el juicio, él le había escrito una carta. Ella la guardaba entre las páginas de su libro de oraciones. La carta expresaba su gratitud por su imparcialidad, al presentar toda la verdad en lugar de simplemente condenarlo. Reconoció su culpa, aunque sostuvo que sus acciones habían sido motivadas por el amor a sus padres destrozados. Esperaba algún día salir de la cárcel como alguien a quien su padre hubiera reconocido y aprobado. A la señorita Marple, la carta le pareció notable por su madurez y autoconciencia. Peter comprendió que se había convertido en aquello que odiaba. Había usado la crueldad para combatir la crueldad. Había destruido vidas mientras afirmaba prevenir la destrucción. Ese nivel de claridad moral era raro en cualquier persona, preciado en alguien tan joven y dañado. Ella esperaba que los años venideros le permitieran reconstruir algún fragmento del hombre decente en que podría haberse convertido sin la intervención de la tragedia. El sol de la tarde calentaba su jardín mientras recorría los parterres. La primavera traía consigo su promesa anual de renovación y nuevos comienzos. La naturaleza humana se mantuvo constante a pesar de los cambios estacionales. Las personas siempre luchaban contra la codicia, los celos, el orgullo y la desesperación. Algunos se resistían a estos impulsos más oscuros, otros se rendían a ellos, con consecuencias devastadoras. La señorita Marple había presenciado este patrón innumerables veces a lo largo de décadas de vida en el pueblo. Esperaba presenciarlo innumerables veces más antes de que llegara su última temporada. Pero también había sido testigo de la redención, el perdón, el crecimiento y la persistente capacidad humana de elegir la bondad en lugar de la crueldad cuando se le daba la oportunidad y el apoyo. Dorothy Blackwood estaba reconstruyendo la relación con su hija. Timothy Ashford estaba aprendiendo disciplina y responsabilidad. El mayor Thorpe había redescubierto su honor. Lavinia Cross había transformado su victimización en éxito empresarial. Incluso de la tragedia pueden surgir pequeñas cosas buenas si la gente las cuida con el mismo cuidado que la señorita Marple dedicaba a su jardín. Terminó de plantar mientras las sombras se alargaban sobre el césped. Los guisantes de olor trepaban por sus soportes durante el verano, produciendo flores fragantes que adornaban su cabaña con color y aroma. Placeres sencillos, logros modestos, las tranquilas satisfacciones de la vida aldeana, que continúa a pesar de las interrupciones periódicas. La señorita Marple recogió sus herramientas de jardinería y caminó lentamente hacia su cabaña. Le dolían los huesos con un agradable dolor tras el trabajo honesto. Sentía la mente tranquila tras meses de investigación y descubrimientos. Dentro prepararía una cena sencilla. Quizás leería un libro de la biblioteca. Y sin duda trabajaría en su proyecto de tejido que siempre quedaba inacabado. Mañana, las damas auxiliares de la iglesia se reunieron para planificar la fiesta de verano. El ritmo de la vida seguiría su curso habitual. El pañuelo esmeralda que había resuelto un asesinato había sido destruido hacía meses, quemado hasta las cenizas como Peter había pedido. Tanto su belleza como su corrupción quedaron reducidas a la nada. La señorita Marple se alegró de que se hubiera ido. Algunos objetos eran demasiado oscuros para permanecer en el mundo, pero ella lo recordaría siempre. Recordaría cómo un regalo entre criminales se había convertido en un instrumento de justicia, cómo la seda y el hilo de oro
Habían revelado verdades sobre la naturaleza humana y el alto precio de la venganza. Entró en su cabaña al anochecer en St. Mary Mead. Desde su ventana, vio cómo las luces del pueblo empezaban a brillar contra el crepúsculo. Pacífico, ordinario, eterno en sus ritmos de vida cotidiana y cambio de estaciones. Esto era lo que finalmente importaba. No las revelaciones dramáticas ni los enfrentamientos judiciales, sino la silenciosa persistencia de personas decentes que vivían sus vidas modestas con tanta amabilidad e integridad como podían. La señorita Marple se acomodó en su sillón favorito con su tejido y un suspiro de satisfacción. El caso estaba cerrado. Se había hecho justicia. La vida seguía adelante. Y en algún lugar de la oscuridad entre el final del invierno y el comienzo de la primavera, ella eligió creer que incluso las almas manchadas por el asesinato algún día podrían encontrar el camino de regreso hacia la luz. Esa esperanza, por improbable que pareciera, fue lo que le permitió dormir tranquila a pesar de saber cuánta oscuridad existía en los corazones humanos. Esperanza y jardines y el interminable trabajo paciente de cuidar las pequeñas cosas buenas a pesar del caos circundante. Eso fue suficiente. Eso siempre sería suficiente. El fin,